y señores, damas y caballeros, uruguayos y extranjeros, a partir de este momento, a vivo, desde Canal 4 para todo el país y el mundo da comienzo la 10ª entrega del año de la 10ª temporada de este renovado y hoy descuarentenado Santo y Senia, y a continuación y con todos ustedes, Nacho Descobichado Álvarez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo les va? Bienvenidos a este Santo y Senia. Con L'Oreal, bienvenido soy yo a los estudios de Canal 4, transmitiendo desde mi casa el último domingo en esta cuarentena, pero acá en contacto con todos ustedes. Para los que me mandaron saludos durante toda la semana, mucha energía, bueno, gracias enorme. Estoy perfecto, estoy curado, no tengo ningún síntoma. Les diría que el domingo pasado fue el peor día, ¿no? Con unos quintitos de fiebre, y pudimos hacer el programa. Y ahora lo que estamos haciendo simplemente es, bueno, esperar que pasen los días, ¿no? Para terminar con esta cuarentena. Un saludo a todos los compañeros que andan por allí, todos con hisopado negativo. Me alegro mucho. Felicitaciones. ¿Cómo anda, Bicho Amaral? Que el domingo estuvimos con usted. Cuénteme, ¿usted tiene vacunas? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sí, tengo las dos y casi porque vos me la di también, pasé los 15 días de inmunidad, así que zafamos. Nosotros con negativo zafamos. Zafamos todos. Pablo Fernández, también hisopado negativo. Era el que más nervioso. Las dos vacunas, los 15 días y una afonía importante, pero por otros menesteres que no tienen nada que ver con ¿Y el abuelo está vacunado, Leo Pereira? ¿Cómo le va? Sí, señor, el viernes me vacuné. La segunda dosis, y ahora hay que esperar los 15 días. Lo veo muy cómodo y muy calentito usted, ¿eh? Acá hace un frío. No me ve la cintura para abajo. No me puedo levantar. No. ¿Qué pasa? ¿Y sabe cómo es? Está más vieja. Yo de baño baño, en verano. Con Crocs. Pero bueno, acá estamos, ¿no? Y aparte estoy a tono con el invitado. La otra vez con el Pacha Sánchez estaba con la tricolor. Ahora me vine así. Y hace juego Pero con Pereira me voy a también. persignar. Hace juego con Pereira también. Me voy a persignar a Ojo Pereira. Le quiero agradecer a Damián de Cute Cat, por supuesto a Muto por este chaleco, a Brooksfield, ¿no? Por la indumentaria. Y Pablo Robles, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy bien, Vamos a buenas recordar las noches. vías de comunicación, por favor. Sí, claro que sí, ya las empezamos a ver en pantalla. Twitter, @SantoTV4, también lo pueden hacer a través de la cuenta de Facebook Santo y Senia, y también Instagram, @SantoYsena4. Voy a romper el protocolo, no el protocolo de Cobicho, que se arma una, voy a romper el protocolo de los saludos. Te voy a mandar un saludo ahora al comienzo del programa, de parte de tu maestra de sexto, María Rosa. Ah, bueno. ¿La tenés? Claro, María Rosa Sansone Diegue. Mirá, qué linda persona, la mejor maestra que he tenido en la escuela. Así tal cual. ¿Quién trajiste así alcahuete? Cahuete. Sí. Me llevaba manzana. No, me puso un sote muy bueno un día y ya como la quiero, la doña. Claro, le permitió la bandera. Me llegó porque esto es tan chico. Claro. Mándale saludos a Pablito, que era alumno mío. Bueno, muy ¿Cómo bien. no? Ah, y hablando de eso, tu madre también, mandale un beso grande, por supuesto. ¿Cómo no? Y en el mes Gracias, de Nacho, qué mamá, lindo. Castro presenta la madre de todas las ofertas. Encontrá en Castro la mayor variedad de productos con precios mamá. ¿Qué quiere decir esto? Magníficos y maravillosos. Para regalarle a tu mamá. Pasá por los locales de Castro, por el 0800-8308 o en castro.com.uy. Te lo envían a tu casa o directamente a la de tu mamá. ¿Cómo haces, Castro? Castro presenta la madre de todas las ofertas. Encontrá en Castro la mayor variedad de productos con precios mamá, magníficos y maravillosos para regalarle a tu mamá. Pedilos en nuestros locales por el 0800-8308 o en castro.com.uy. Te lo enviamos a tu casa o directamente a la de mamá. ¿Cómo haces, Castro? Gracias a todos los que están mandando mensajes. No puedo leerlos ahora, después en la tanda voy a tratar y de contestar también. Tenemos un programón en el día de hoy. En minutos vamos a estar entrevistando a Isaac Alfi, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. A ver, el hombre que motivó la primera interpelación del Frente Amplio contra el gobierno, específicamente contra Azucena Arbeleche, la ministra de Economía, el próximo miércoles. Y de alguna forma acá la interpelación se la vamos a hacer a Alfi, porque bueno, Arbeleche fue la que firmó la exoneración tributaria para el estudio del director de la OPP, pero vamos a sacarnos todas las dudas a ese respecto con Isaac Alfi, que ya está en los estudios de Canal 4. Exoneración a la que finalmente decidió renunciar, como todos sabemos, ¿no? Pero ojo porque viene con papeles, viene con documentos, está dispuesto a mostrar todo. Y así tiene que ser, transparencia. Por otro lado,
¿Se acuerdan del informe que Patricia Martín había hecho hace unas semanas? Le llamamos Cuando fugarse es una papa, y que entre otras cosas desnudó cómo no se hacían instancias técnicas para evaluar a los reclusos a la hora de trasladarlos. A esa chacra, por ejemplo, del Penal de Libertad, que es un régimen de seguridad mínima, y o casualidad se terminaron fugando 6 reclusos, algunos de ellos peligrosos, sin las valoraciones que debieron hacerse, lo cual motivó, entre otras cosas, la renuncia de quien era la subdirectora técnica del Instituto Nacional de Rehabilitación en el medio de durísimas acusaciones y denuncias que hizo contra sus autoridades. Bueno, vamos a tener repercusiones y novedades a este respecto de la mano de Patricia, y no puede faltar nunca, no puede faltar la cartelera de chantas, donde esta en realidad es la continuación. Hay chantas que no escarmientan y que siguen haciendo de las suyas. ¿Se acuerdan los chantas de los calefones? Bueno, no solo siguen currando, diciendo que reparan calefones, que después en realidad están rotos, sino que, para peor ahora, electrocutaron a un pobre cliente. Terminó electrocutado por bañarse con uno de esos calefones. Así que todo se sabe y lo tendremos a lo largo de esta noche. Y por supuesto al final del programa, en nuestro living, ustedes en el suyo, yo en el mío, pero vamos a degustar una deliciosa Dadovier, la cerveza artesanal de Brasil, independiente como vos. Y hoy vamos a compartir una Sello Nipa, una cerveza de aromas y sabores equilibrados y un tenor alcohólico más bajo, ideal para refrescarte sin renunciar al sabor. Es la Sello Nipa de Dadovier. Bueno, y como siempre, disfrutando de la música de Nacho Oves. Nachito, ¿estás ahí? Por favor, este tema, cuando me diste la lista de lo que podías tocar, dije, me retrotrae a mi adolescencia y tiene todo que ver con lo que me está pasando, porque dice Paul McCartney, no más noches solitarias, ¿no? Dámelo. Another lonely night might take forever. We've only got each other to blame. They'll say to me, love, 'cause I know what it feels to be right. No more lonely nights, never be another. No more lonely nights. You're my guiding light, day or night I'm always there. Me encanta, divino tema de Paul McCartney. No más noches solitarias, no more lonely nights. Qué tiempos aquello. Gracias, Nacho. Vamos a seguir, obviamente, toda la noche, amenizándolo con esa música excelente. Y bueno, ahora nos vamos a meter ya en el análisis de la coyuntura, de la actualidad, empezando con el tema del coronavirus. Sí, para los que me preguntaban si tengo las 2 vacunas, y eso para mí es fundamental en el hecho de haber transitado de esta forma tan leve el COVID, una gripecita, no más que eso, ¿no? Pero la verdad que los números, y son ambiguos, ¿no? Por eso podemos decir que somos los peores buscando ser los mejores, ¿no? Porque Uruguay sigue siendo el país con más muertes por COVID en el mundo. Hoy me estaba fijando el dato actualizado, seguimos siendo, cuando se cuentan los últimos 7 días, el país con más muertes por COVID en función de la cantidad de habitantes. Pero también es cierto que la vacunación está avanzando a muy buen ritmo, llegaron más dosis y las propias autoridades hablan de la primavera como el momento en el que se llegaría a esa inmunidad de rebaño tan deseada, y los resultados se están empezando a ver. Se están empezando a ver, por ejemplo, como vemos a continuación, una nota del diario El País, que da cuenta de que el ingreso de inmunizados contra el COVID al CTI es casi nulo. Esto ya lo explicábamos. Depende de la vacuna que tengas, podés tener alguna chance de contraer el COVID. Por ejemplo, con la Sinovac, y sí, podés contagiarte. El tema es que si te lo agarrás, como en mi caso, y lo vas a transitar de una forma muy leve, como lo están viendo, entonces es prácticamente imposible que termines en un CTI o falleciendo. Hay gráficas que incluso están mostrando cómo se está llegando a cierta meseta. Ahí pueden estar viendo en los 2 colores, ¿no? Eso es internados en el CTI en el color azul, y en amarillo
son los que están en cuidados moderados e intermedios. Claramente hay un ascenso brutal cuando se detecta la variante de la P1, pero ven que luego las curvas empiezan a mesetearse y hasta empiezan a bajar, ¿no? Ese es el efecto de la vacunación. O sea, obviamente va a haber cada vez menos uruguayos que requieran internación, que requieran CTI y por supuesto que terminen falleciendo. Y los casos confirmados de coronavirus también están mostrando un enlentecimiento. Ahí vemos una gráfica del Ministerio de Salud Pública. Según la semana epidemiológica, lo que importa ahí es ver cómo la constante, ¿no? Veníamos bárbaros, después se dispara hacia allá arriba, pero luego ven que empieza a descender. O sea que esa es la película, ese es el dato alentador dentro de un presente preocupante, sin duda, ¿no? Preocupante y angustiante para muchos. Hablando del presente, Pablo Fernández, ¿salieron los datos del día de hoy? Hoy también tuvimos 11.571 test, de los cuales 2.436 fueron positivos. Las muertes son 40, sigue siendo un número, cualquier número es alto en este caso, pero seguimos en cifras altas y actualmente hay 27.715 personas cursando la enfermedad. El dato ese que decís que es un poco auspicioso es la cantidad de gente en CTI que está por debajo de los 500. Hoy están 499 personas cursando la enfermedad en CTI. Claro, y aquel temor que teníamos del colapso de las camas de CTI, por suerte, parece haber quedado en el pasado, ¿no? Se está muy lejos y cada vez más lejos de eso, ¿no? Ahora, en este contexto, ¿no?, donde el país está atravesando el peor momento de la pandemia, ¿vieron lo que pasa con la aprobación de la gestión del presidente de la República? Y es un dato interesante, porque uno tendería a pensar todo lo contrario. Sin embargo, vamos a compartir lo que han dado las últimas encuestas de las principales empresas. Por ejemplo, Cifra daba lo siguiente: allí se ve la evolución y la desaprobación aumentó un poco, sí, 23, 25, 28. La aprobación bajó un poco, 62, 64, 60, pero de todas formas, 60% de aprobación en la evaluación de la gestión del presidente de la República es muchísimo, y en eso coinciden todos los analistas, ¿no? Este es el caso de Cifra, pero veamos lo que da la encuesta de equipos consultores, da números incluso mejores, básicamente en el mismo tenor. Ahí hay toda una evolución. En verde se ve la aprobación y fíjense que en los últimos meses la aprobación va aumentando de 56, 58 y 59%. Y la desaprobación estaban 23, 24 y ahora la desaprobación cae a 20. O sea que aumenta la aprobación y cae la desaprobación a la gestión del presidente de la República. Ustedes me dirán las interpretaciones que hacen al respecto, porque si estamos tan mal, como lo demuestra la realidad sanitaria, ¿por qué la gente aprueba tanto a la gestión del presidente? Yo creo que eso tiene mucho que ver con la decisión de no tocar mucho la perilla de la economía. La gente quiere trabajar. Y dentro de todo no colapsó el tema sanitario. La gente agradece poder moverse, aún con ciertas limitaciones como sabemos que hay. Pero los escucho a ustedes. Lo que está mostrando es que hay una sintonía de las decisiones que está tomando el gobierno con lo que quiere la gente. ¿Te acordás que un par de programas decíamos, la gente le perdió el miedo al COVID, no está respetando las medidas? No, acá ya hay algo más profundo, la gente necesita empezar a tener actividades lo más cercano a la normalidad. Y en ese sentido, los clubes están desesperados porque abran, los comercios están desesperados por poder tener mayor plazo para trabajar. O sea, hay una sintonía de la gente con las decisiones que está tomando el gobierno, más allá de las banderas políticas. Sí, esto es un ahora llamado... Pablo, en la reunión de producción... perdón, sí. Es un llamado de atención también para el Frente Amplio, ¿no? Que está golpeando en esa llaga, en la llaga de los muertos, de los infectados, y a la gente no es lo que le está interesando, según nos dan los números. O sea, es un llamado de atención para el Frente Amplio. Si quieren pegarle al gobierno, no ese es el flanco, ¿no? Y esto reafirma además la idea de que la calle de alguna manera se vio beneficiado por la pandemia, ¿no? En el buen sentido, es decir, la gente está entendiendo, y esto lo han hallado los encuestadores, está entendiendo de que si las cosas no van tan bien, bueno, de alguna forma la culpa también es de la pandemia y no tanto del gobierno, ¿no? Decía que en la reunión de producción, Pablo, vos hablabas de un silencio elocuente del presidente de la calle Pou. Por lo menos en los últimos días no se lo ha visto mucho. Es una estrategia. Es un silencio y es una salida de escena. ¿Por qué? Porque el gobierno viene de un par de golpes. Y un par de golpes fuera de lo que es la pandemia.
fuera y no tanto, perdón, porque lo hablábamos vinculado con el asado, el famoso asado en el centro de la AUF. Eso fue un efecto muy negativo para las autoridades de gobierno que intentaron salir a defenderlo. El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, trató de justificar que habían ido primero dentro de los protocolos para tratar de negociar que se jueguen las finales de la Libertadores y la Sudamericana en Uruguay. Y lo lograron, ¿no? Y lo lograron, pero la señal que el presidente vaya a un asado durante una hora, compartir una picada de asado, de chorizo, tomar unas copas y conversar, aunque sea de negocios, en el momento que le están pidiendo a la gente que se quede en la casa es una señal ultramente contradictoria. Y eso, hasta el momento, desde esa fecha, no ha salido el presidente a dar su versión sobre el hecho. Tampoco sobre lo que fue la remoción de Pablo Bartol del Ministerio de Desarrollo Social. Eligió no salir a atajar penales. Exactamente, pero lo va a hacer. Lo va a hacer y está preparando su salida el martes, cuando se conmemore el aniversario de la Batalla de las Piedras. El presidente va a ir a Las Piedras, a su lugar político, de donde empezó a construir la carrera, donde va a estar apoyado en gran parte por militantes de lo que es la lista 400 del Partido Nacional, y ahí va a dar sus explicaciones a la prensa. Va a hablar del COVID, va a hablar del asado, va a hablar de los cambios en el Mides, va a hablar de cómo está viendo al Frente Amplio. Seguramente dé un rato largo de explicaciones sobre esto. Pero con un tiempo para prepararlo. Pero con un tiempo, es una estrategia que utilizaba, para que los efectos vayan apagándose también. Claro, ayuda. Bicho, era una estrategia que utilizaba Vázquez cuando las cosas no le venían bien y se iba a pensar en Chorena. La calle Pou hizo lo mismo. Vamos a hablar del Mides precisamente, ¿no? Uno de los grandes cambios, ¿no? Porque se había ido un ministro, pero porque se quiso ir. Estoy hablando del ex canciller Ernesto Talvi. Acá fue una decisión de la calle Pou de sacar a Bartol, de poner a Martín Lema. Y Bicho, ¿por qué decís que acá el Mides es una trinchera política y al mismo tiempo una catapulta electoral? Y bueno, se está convirtiendo. Primero llega Martín Lema. No solo el cambio de ministro, no solo que se tiene que ir Castaindebat porque era su suegro. Martín Lema llega y hace algunos otros cambios en el organigrama. Lleva a un hombre de su confianza, Nicolás Escarela, como director de Cuidados y Discapacidad. Saca de ese lugar a Gabriela Bassano, una mujer que había tenido sus polémicas, pero no había pasado nada, pero la corre a una subdirección, a una dirección debajo de Escarela. Entonces le baja el rango. Le baja el rango, se termina yendo y crea la figura de la jefa de gabinete sin crear un sueldo más, pero lleva a una persona, una contadora, se llama Susana Pierri, que era una contadora que lo ayudó muchísimo mientras fue diputado en todas las investigaciones sobre el Mides y sobre salud pública. Una persona de su confianza. Está armando un equipo muy fuerte a su alrededor y además con unas intenciones de perfil muy alto, llega con nuevos bríos, ¿no? Al Mides, y es un hombre de la 404 que, como decíamos, era como el MPP del Frente, de Mujica, ¿no? El grupo más fuerte. Fue todo un reconocimiento. Este cambio fue todo un reconocimiento de que había que prepararse mejor para lo que venía, los efectos económicos y sociales de la pandemia, y también un reconocimiento de que las cosas no estaban saliendo, claro, de que había una pésima relación. Yo tengo entendido, me dijeron que hasta en el debate hacía 2 meses que no pisaba el Mides, y era el subsecretario, todo mal con Bartol, ¿no? Para explicarlo bien concreto, Nacho, bien cortito, la calle Pou desarmó un ministerio que tenía 3 ministros por 1, con una figura fuerte política que lo quiere a correr todas las pelotas, a ir a trancar. Y así lo vimos en las redes sociales del ahora ministro Martín Lema, quien hizo una recorrida muy intensa por distintas Lo está áreas. catapultando también, ¿no? Era una figura que no tenía demasiado espacio para mostrarse en la Cámara de Diputados. Ahora está al frente del Mides. Nada más y nada menos. Ahí abajo dice trinchera política y catapulta electoral. El Martín Lemismo. Es gracioso, ¿no? Porque El Martín Lema se quiere matar con ese término. Y Pereira se enoja mucho con el Martín Lemismo. Fue pasado, no, el anterior, el semanario Búsqueda, y podemos ver una nota, me hacía gracia, ¿no? Porque uno contraponía medios y decía lo siguiente: Martín Lema transmitió a jerarcas del gobierno que no tiene aspiraciones presidenciales en las próximas elecciones. Sí. Y el mismo día, el diario El País sacaba una nota, no sé si la escribiste vos, Pablo. La escribí yo. Sí. Lanzan agrupación tras la figura de Martín Lema.
¿De qué trata el movimiento Miremos Lejos? Que Miremos Lejos, noten ustedes que tiene las mismas iniciales de Martín Lema. La misma estrategia que utilizó la calle Pou en el 2014, cuando ponía la Tiene positiva, la calle Pou. Ahora, déjame hacer una acotación bien breve. En la última entrevista como presidente de la Cámara de Diputados, que le hice también para el Diario del País, Lema fue honesto en decir que claramente él tenía aspiraciones electorales presidenciales futuras. Yo le citaba cuando le hicimos la entrevista a Álvaro Delgado acá, que vos le preguntaste, y él dijo, bueno, todo el que está en política aspira a ser presidente de la República en algún momento. Pero de ahí a crear una corriente, mire que hay gente que ha tenido, gente que ha formado la patria, ¿no? Sí. El vallismo, gente grande, el wilsonismo. Hablar de Martín Lemismo me parece que ni pero siquiera, no están hablando del Álvaro Delgadismo. Ni siquiera a él le debe hacer gracia, ¿no? La calle decía, cuando Sturla era una figura pobre, Sturla, que falleció muy joven. ¿La calle Padre? La calle Padre, cuando Sturla se quería tirar, era propicio que fuera un tipo importante del Partido Nacional. Él decía que no le iba a ir bien, porque la corriente iba a tener nombre de enfermedad, va a ser el esturlismo. O sea que ya desde ahí, y el Martín no de suena muy bien. No suena. No, pero además, imagínate que no hay el lacayismo, hay herrerismo, ¿no? Pero bueno, hay lacayismo. Yo me acuerdo, a ningún candidato con aspiraciones presidenciales a veces no le gusta mucho que esas aspiraciones se expongan tan tempranamente. Yo me acuerdo cuando Tabaré Vázquez era en su primera presidencia, Nin Noboa era vicepresidente y ya se hablaba a ver quién podía ser candidato presidencial en 2009 y se mencionaba a Nin Noboa y Nin Noboa no quería saber de nada. En la corte él te decía, por favor, esto es un quema, a mí no me gusta que me nombre porque me quema mi nombre. ¿Cómo es la famosa frase que repetís en cada reunión de producción? Bueno, no sé qué les está diciendo Patricia, pero a mí me está diciendo que hay que apurarse porque no tenemos más tiempo. Una de las noticias es el paro general para el que convocó el PIT-CNT para el próximo 17 de junio contra el hambre y la desigualdad por trabajo y salario, en defensa de la vida y en solidaridad con los 15 profesores de San José separados de sus cargos. Básicamente un reclamo por políticas sociales más abarcativas. Esto ya se lo vamos a preguntar a Isaac Alfi. Y a propósito, hago la pregunta para la encuesta que la gente responde cada domingo. ¿Apoyás el paro convocado por el PIT-CNT contra el gobierno? Es muy simple, sí o no. Entran a nuestro Twitter, @SantoTV4. ¿Bien? Y antes de entrevistar a Isaac Alfi, quiero darles un consejo para todos aquellos que tienen padres, madres o familiares mayores que por su edad pueden sufrir algún accidente, malestar físico o simplemente necesitan algún tipo de contención o respaldo. Les recomiendo Helpline, que es la primera empresa de teleasistencia en Uruguay que está cumpliendo 20 años de actividad. Ahora con dos servicios, uno para la casa que además es a prueba de agua y no hay que cargarlo, y otro que también sirve en la calle en todo el país y también tiene sensores de caídas. Sin duda alguna, la mejor forma de cuidar a nuestra familia, Helpline, siempre junto a ustedes, al alcance de ese botón. Mírenlo. Un botón puede servir para muchas cosas, incluso para salvar su vida. Porque los accidentes en el hogar suceden, el botón de Helpline permite hablar y solicitar ayuda desde cualquier lugar de su hogar. Teleasistencia de Helpline. Seguridad para el adulto mayor, tranquilidad para toda la familia. Bueno, bien, y ya está con nosotros el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfi. Buenas noches, bienvenido, gracias por estar. Con tapabocas como corresponde, ¿o se lo va a sacar? Me lo puedo sacar, distanciamiento estoy ahí? un poco lejos acá igual. Estamos a distancia. Bueno, Estamos vos bastante estás lejos. inmunizado, ¿no? Tengo que agradecer porque cuando arreglamos la entrevista me ha dado algunos consejos por experiencia propia. Creo que ya 2 meses de tu cobicho y todavía alguna secuela tenés, ¿no? Creo que sí. Creo que sí, todavía alguna cosa va quedando. Es bravo el bicho. Cuando no tenés vacuna, es bravo el bicho. Yo me estaba a un día a vacunar. Uy, por Dios. Bueno, bueno, igual capaz que algún dolor de cabeza te viene y no por el cobicho el miércoles, ¿no? Con la interpelación. Bueno. De eso queremos hablar. Y sé que viniste con papeles, porque la idea es esa, ¿no? Yo, haciendo un juego de palabras, decía que vamos a interpelarte para que responda a las preguntas que como gobernante, ¿no? En aras de la transparencia, todos queremos hacerte. Vamos a decir lo consabido, lo que ya se sabe. Va a ser una interpelación a Susana Arbeleche, a la ministra de Economía, la primera interpelación, ¿no? En lo que va de este gobierno. Segunda. Y basado en lo que fue la exoneración tributaria que vos habías solicitado para tu estudio en el año 2019, cuando el Frente Amplio estaba en el gobierno,
Todo eso en el marco de la ley de inversiones, por una inversión realizada en un nuevo local de tu estudio, si mal no tengo entendido. Correcto. Bueno, lo que pasó fue que con todos los trámites que se presentan, bueno, se estudió, pasó el tiempo, y claro, recién se concedió esa exoneración cuando ya había asumido este gobierno, el 11 de febrero pasado, si mal no recuerdo. Lo básico, ¿en qué consistía esa inversión y cuál era el objetivo? A ver, básicamente consiste en lo mismo que hay cuando uno repasa básicamente todas las inversiones de los profesionales en equipamiento, básicamente es equipamiento y cierta tecnología. Es eso, las inversiones que hacen en todo. Concretamente, aterrizado, ¿qué tipo de equipamiento, tecnología? ¿De qué estamos hablando? Hay cambio de computadoras, tendidos de redes, cambio de mobiliario, algún televisor nuevo, algún proyector nuevo. Básicamente son esas mejoras de las oficinas, cambios de aires acondicionados, etcétera, etcétera. A ver, una inversión total de $40 y pico mil. $43.000 más o menos fue lo que terminé invirtiendo en eso, ¿sí? De los cuales, justamente por el decreto al cual estaba amparado, en realidad la base disponible fue de $13.000 y pocos dólares y el beneficio fueron de $8.000. O sea, $8.000 fue la exoneración. La exoneración fue $8.000. A ver, más allá de todo, yo acá no creo que tenga que decirlo, pero lo voy a reiterar. El proceso es cualquier persona en Uruguay o cualquier empresa, además, se acoge a la ley. La ley es muy clara, los reglamentos son bastante claros, es una cosa automática, cumple o no cumple. De hecho, fíjate la caída, no es una caída común pedir tanto y que quede tan poco. Ahí pasó que yo demoré un poco en la presentación por un tema mío, de trabajo, no importa, y me quedó desfasado los porcentajes, porque había que invertir X porcentaje, no podía haber una inversión de mayor de X porcentaje antes que después de la presentación. Entonces ahí eso es lo que reduce sustancialmente el monto. Cosa que con el decreto anterior a que yo estaba, no pasaba, y con el posterior que se hizo estando yo en el gobierno, tampoco pasa. O sea, pero no importa, esa era la ley, así era la reglamentación y así estaba bien. Por lo tanto, es una cosa, digamos, yo entiendo que es absolutamente normal. Yo toda mi vida, yo trabajé para el Estado y trabajé en mi vida particular, entiendo que hay derechos y obligaciones de todos. Lo que me parece a mí, siempre me pareció, es bueno, una cosa es que uno sirva con gusto al Estado y otra cosa es que no tenga ningún derecho por servir. O sea, tiene los mismos derechos que todos. Otra cosa que también me parece importante, por la fecha de presentación del propio decreto al cual yo me amparo, que está acá, dice que en 60 días tiene la comisión para expedirse. 60 días desde que yo me presenté era antes del cambio de gobierno. Pero se demoró más. Y se demoró un año y pico. Y entonces, si estaba dentro de las reglas, si estaba todo bien, si es algo que es un análisis técnico, ¿por qué ir para atrás? ¿Por qué fui para atrás? Muy sencillo. Cuando yo no había sido notificado, yo no estaba enterado de la resolución. ¿Cómo me entero de la resolución? Me la mandan por WhatsApp. Me la manda un amigo y cuando me la mandan me dice, che, mirá esto. ¿Y cuál es el problema? Digo yo. Bueno, fíjate, que ¿vos la sabías? No, no la sabía. Bueno, te das cuenta cuál es el problema. Acá hay un tema político. Un tema político, una solución política, punto y aparte. ¿Por qué? Yo lo que quise evitar es la tergiversación que efectivamente se terminó dando esto. Ok, a ver, ¿cuál es la tergiversación? El título es una exoneración fiscal para una persona que tiene un cargo público. ¿Y no la viste venir esa? Porque, mirá, vos sos un técnico, pero tenés mucho roce político. Cuando pediste este beneficio, no dijiste, bueno, acá me van a pegar. No. ¿Sabes por qué no? Capaz que estaba acostumbrado a otro mundo en el cual esto no hubiese extrañado. No es nada, porque además si está dentro de la ley todo, si es automático. Yo le pregunto a los que hacen algún show, ¿ellos van a renunciar cuando en septiembre le devuelvan el FONASA? Es lo mismo prácticamente. Claro, pero sos el que sos.
Sos el director de la OPP. Todos los demás también son lo que son. O sea, pero más allá de eso, dame un segundito más. Sí. Dale. Entonces, yo digo, quiero evitar la tergiversación porque en el título sugiere y se echaba una cosa que es nada, ¿sí? Y la verdad que no está en mi espíritu, nunca estuvo y mucho menos después de lo que hemos visto en América y en unas partes del mundo, ¿sí? Entrar a discutir sobre la nada, sobre cosas que en el fondo son falsas, porque como se las presentan son falsas, no que sea falso, ¿sí? Y que eso termina dañando el sistema democrático, porque termina generando desconfianza sobre todo el mundo, ¿sí? Y cuando termina ahí el sistema democrático aparecen, ya sabemos, no los sistemas de partidos, sino los sistemas de outsiders. Y los sistemas de outsiders terminan en lo que ya sabemos cómo termina. Para contextualizar un poco ese titular que usted hace mención, lo que queda es, bueno, la ministra de Economía, que es la compañera con la que tira las paredes para las políticas económicas, le aprobó un beneficio fiscal al director de la Oficina de Planeamiento en Presupuesto. Entonces, lo que usted dice es, yo renuncié por un tema político. Lo que le pregunto es, en este caso, ¿usted no ve que podía haber algún elemento de roce ético? Para nada. ¿Cuál es el roce ético de algo que está, primero, hecho antes de que, no antes de yo asumir, antes de que yo me imaginaba que me iban a ofrecer nada? Eso está claro porque usted no lo tenía presente, ni siquiera era público. Porque aparte la inversión no es desde todo el año 2019, o sea, está claro. ¿Ah? O sea, no es... Bueno, está claro. Pero sí. Me interesa preguntarte algo puntualmente, porque yo he hablado con especialistas, incluso vinculados al Frente Amplio, y me han reconocido acá no hay nada ilegal. No hay nada ilegal, formalmente no hay violación de ninguna norma. Vos no participaste de la decisión, es la ministra de Economía, Susana Arbeleche, que firma la exoneración para el estudio de Isaac Alfi. Pero también, y acá siendo de abogado del diablo, o de miembro interpelante, estos son hechos a su vez, y se puede decir que la ministra de Economía firma una resolución que beneficia con $8.000 al director de la Oficina de Planeamiento de Presupuesto, y lo hizo en base al informe de una comisión, porque la comisión estudió, como la tuya, todas las propuestas que otros presentaron para ver si tenía exoneración o no. Y además, esa comisión estaba integrada por un funcionario de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que es la que vos dirigís. Eso te lo van a tirar porque ya lo tiraron desde el Frente Amplio. Y ahí sí puede hacer algún ruidito para decir, pucha, sí. Así que la comisión que tenía que decir si correspondía a la exoneración tributaria estaba integrada por técnicos, uno de los cuales era un subalterno del beneficiado, de Isaac Alfi. ¿Cómo no? Y es así, ¿no? A ver, primero, la comisión tiene 6 miembros, hay que saber cómo trabaja esa comisión, los proyectos llegan allí, ¿sí? Los miembros son del Ministerio de Economía, los voy a leer porque acá está lo saqué de la página web, ¿no? Del Ministerio de Economía, del Ministerio de Ganadería, del Ministerio de Industria, de Turismo, del Ministerio de Trabajo y de la OPP. ¿Sí? La delegada, o quien le integra la comisión de OPP, acá tengo la resolución 7 de septiembre del 2010, firmado por el director Gabriel Frugoni como alterna. 25, acá está el papel. Llama. 25 de junio del 2015, delegada titular, firma por el contador Álvaro García, la misma persona. Yo no puse. O sea, vos decís que es una funcionaria que no la pusiste vos ahí. Yo no la puse, Pero además, en la comisión hoy, hay 3 funcionarios que vienen, una viene del 2010 también, otro viene del 2008 y otros son del 2020. Más allá de esto, cuando ingresa a la comisión todos los pedidos, se distribuyen para los estudios. ¿Entre quiénes? Entre los ministerios sectoriales. Nunca el informe sale del delegado PP. Nunca. No tuvo ¿Qué nada. hace el delegado? No. En este caso, ¿Qué pasa? Cuando vienen los informes, al final, ¿sí? Que viene a la aprobación de la recomendación final, ahí sí los delegados discuten o no. Y en este caso, yo acá sí no puedo mostrar el acta porque el acta tiene otros nombres, ¿sí? Pero fue aprobado por unanimidad el informe. O sea, la recomendación es unánime, no es una sola persona. Porque además es un análisis técnico eso. Porque es un análisis técnico y la revuelta es automático. Es 1 en 6, decís vos. No, pero aparte es unánime. Claro. Es más. Yo les pregunté después
si hay a veces discrepancias o no. Me dice, mira, que yo recuerde lo que me dijeron, nunca hubo discrepancias, siempre fueron unánimes y nunca hubo abstenciones tampoco. Porque también podía haberse dicho, la verdad que yo no le dije nada a la funcionaria, ella ni me preguntó tampoco, capaz que si me hubiera pensado, puesto a pensar, digo, capaz dice, che, no vayas, abstente, capaz que podía haber dicho eso. Pero, a ver, tampoco, también está el tema, estaba mi nombre personal, no es un nombre bastante... No, iba a saltar. Poco común. No solo iba a saltar, a ver, esto se publica, están publicadas, siempre, todas estas resoluciones están publicadas, porque son públicas. Ahora hemos descubierto, increíblemente, yo revisando para ver, porque también quise ver, a ver cuántos estudios o cuántas profesionales hay. Bueno, yo en mi relevamiento cuento 340 y pico de casos similares. En algunos casos, yo te diría que la situación como la mía está muy parecida. ¿Tá? No exactamente lo mismo, pero... Son políticos. Pegan el palo. Y familiares directos, muy cercanos, pegan todas en el palo. Espera, ¿familiares directos de políticos estás diciendo? De, Sí, políticos, claro, de jerarcas del Estado. De jerarcas, sí, claro. De jerarcas de este gobierno. Compañeros suyos de trabajo, digamos. No. Para atrás, yo revisé. Para atrás. Yo de este ¿Gobierno de Frente Amplio? Sí. ¿Y querés decir los nombres? No, yo no. Mirá, ¿sabes lo que pasa? Yo no voy a decir nombres por ahí un tema. Como es todo legal, yo no voy a entrar en el juego este de vuelta. Si quiero yo preservar la verdad y quiero yo preservar el Estado de Derecho y no entrar en esta historia de, aquel también se benefició. Mirá, no es que se benefició. No, pero Tuvo un eso es derecho el legal. tema de las reglas de juego. No, pero- por eso. pero- Eso está bien, no está en discusión. El Bueno, tema sí, es, estuvo en discusión. No, lo que está en discusión es lo que usted menciona de que se va para atrás por un tema político. Estuvo en Entonces quiere decir que en algún momento ese informe técnico que le llega a la oficina de la ministra de Economía, cuando lo va a firmar y ve su nombre, no le hizo ningún clic y decirle, che, pará, llamo al Lito a ver qué es. No le A hizo. ver, ¿vos conocés a Azucena? Sí, Bueno, ¿la conocés bien? en lo político. Bueno, ¿vos pensás que ella se va a apartar de la ley en algún No. momento? Pero ¿por qué entonces después se va con una decisión política No, para pero atrás? no fue ella. Ella ¿Fue decisión de la Bueno, calle fue Pou serio. o tuya? fue una conversación del presidente conmigo. Cuando se torna un tema político, yo los temas políticos, ¿con quién los voy a hablar? Con el presidente de la República. Usted acató la decisión política, pero No, no, yo no solo la caté, también la tomé. está bien, está claro. Fue de mutuo acuerdo los dos. Sí. Sí, a ver, pero ¿Y Lito, estás mutuo convencido y de a ver, acuerdo a la con calle- eso? Perdón. A Sí. la calle le hizo ruido, esa fue la expresión que manejó, ¿ah? Le hizo ruido, y es un ruido que a vos no te hizo. Por ahí que es un tema de sensibilidad política distinta, no sé, A criterios... ver, a mí no me hacía ruido porque pensaba en un mundo que claramente parece que no existe más, por lo menos en Uruguay, ¿sí? Me hizo ruido cuando empieza a haber ruido por afuera de algo que para mí no tiene ni sentido Sí, que sí. sea No, noticia. pero a la calle Entonces me hace el mismo le parece ruido. Que no corresponde. Le parece que no corresponde, que la vara tiene que estar más alta, aunque Bueno. sea legal y aunque no No, sea una bueno, falta no de la sé, ética, no sé, pero a la hora yo- de gobernar la vara tiene que estar más alta Yo y decir, eso- bueno, eso no con- beneficio eso con el- en algo mi gobierno. A ¿no? ver, yo eso con el presidente no lo hablé en esos términos, claramente, no fueron en esos términos. Pero claramente, digo, es así. Pero además, esto, en lugar de hacer una interpelación a alguien que actuó de acuerdo a derecho y que es totalmente recta, ¿sí? en su accionar y demás, es tan fácil como lo siguiente. Pero, Lito, cuando- Va a ver, un segundito, Largo. Dejalo terminar. Tan fácil como lo siguiente. A mí no me pueden citar a comisión porque vio cómo es el tema legal, pero sí pueden llamar y decir, mira, che, ¿por qué no venís a la comisión y se acabó el pastel? ¿Y para qué van a interpelar a alguien que lo Porque tiene? es un tema político. ¿Eh? Porque es Pero un tema yo soy- político. yo Hay también- una decisión política de ir para atrás y el Frente Amplio ve ahí Y bueno, un pero cachón ¿quién para hacer tomó- una acción pero política. ¿quién tomó la decisión política? Y en la decisión política se la tomé yo, voy a la comisión el mismo tema político. Lo que pasa que hay en esta historia de problemas internos, que entiendo yo que hay también en la coalición opositora, bueno, se buscan cualquier cosa. Es un tema que realmente, pero realmente... Vos decís que por perfilismos dentro del Frente Y Amplio. mire, si yo utilizara las palabras que utilizaba siempre el Frente Amplio es para hacer un circo político. Pero Lito, pero cuando vos hablaste con el presidente, los dos llegaron a un acuerdo, bueno, esto es legal, esto está ajustado a derecho, pero políticamente no está bien, a esa conclusión llegaron. No es que no esté bien.
Yo de vuelta. El análisis es que le iba a hacer ruido, es ese. La decisión es Pará. evitemos la tergiversación. Perfecto. ¿Tá? Que además evitemos discutir sobre la nada. ¿Por qué? Porque discutir sobre la nada y la tergiversación lo único que hace es dañar al final la calidad de la discusión pública, Está política. claro. Y perdón, la daña en esto, pero después la daña para todo lo demás. Yo le hago una consulta. Bien. En el momento que usted No, hace Pablo, el la pedido- última porque quiero ir a otros temas Por y eso, tenemos poco tiempo. en por el favor. momento que usted hace el pedido ese, si la calle ya le hubiese ofrecido el cargo de OPP, ¿lo hubiese hecho igual? Sí, lo hubiese hecho igual. Porque te he vuelto, mi cabeza estaba seteada de esa manera. Yo no le veo nada de malo. Es más, Bien. a ver, lo que hemos visto, que hay estos casos parecidos, también empecé a ver, porque empecé a repasar, veo que hay en las publicaciones de las resoluciones, hay algunas que están salteadas. O sea, hay algunas que no están publicadas. La verdad, yo quedé sorprendido por eso, no pregunté nada, a mí me gustaría saber cuáles son las omitidas también. Porque hay resoluciones de estas que están omitidas. Bien. Bueno, me hasta gustaría acá ir a temas que tienen que ver con la economía. Bueno, hablando de la economía personal, yo me acuerdo que vos dudaste mucho si agarrar esto, ¿no? Si agarrar como director de la Oficina Permanente de Presupuesto. Y una de las cosas que se manejaban es que tenías que dejar tu actividad privada en gran medida, ¿no? Y que eso supone una pérdida de dinero, ¿no? Comparando con el sueldo como director de la OPP. Acá hay otra pérdida de $8.000 por lo menos, ¿no? Que capaz que no te la imaginabas. ¿Pensás seguir como director de la OPP hasta el final del periodo? ¿O te lo estás replanteando? No, yo después que tomé el cargo, tomé el cargo. Los tiempos después, si son 5 años, un poco menos, eso lo dice la dinámica, pasan muchas cosas en el medio. Por esto, ni se me ocurre decir yo doy un paso al costado. ¿Pero vos perdiste plata por asumir el cargo de director de la OPP? Sí, pero esto, vamos a ser claros. Mi duda no era por el dinero en sí. Esto no por plata. Mi duda no era por el dinero en sí. ¿Por Mi qué? duda era porque yo ya me había retirado hacía 10 años, ¿sí? Y la verdad que sentía que había cumplido el ciclo. Yo servía al Estado desde muy joven, desde muy joven. Había hecho toda una carrera y yo sentía que había terminado el ciclo. Pero la verdad que cuando empecé a hablar y sentí que podía aportar, que podía volver a aportar sobre determinadas cosas, bueno, dije, está bien, yo voy a tomar la tarea. No era por plata, porque la verdad sea dicha, si es por plata, no. Está. Pero Muchísimo. hablando de plata, no vos tomarían. tenés fama de ser un bulldog, ¿ah? De ser muy duro para los números, que por algo te pusieron ahí, que sos el perro, ¿no? Y que sos el que está aplicando serrucho por todos lados. De hecho, en la OPP, si mal no recuerdo, me habías dicho que bajaste un 60% de presupuesto, ¿no? El gasto de funcionamiento, sí. No toqué la inversión, el gasto de funcionamiento sin sueldo, sí. El Frente Amplio está pidiendo a gritos, ¿no?, que se destinen más recursos para esta crisis, ¿no? Hay 100.000 pobres más, es un número elocuente, la pandemia está haciendo sus efectos y estamos saliendo en los diarios como noticias porque resulta que emitimos deuda apenas un puntito por encima de lo que paga Estados Unidos de intereses. Ahí estamos viendo una de las tantas noticias. Un logro de Uruguay, consiguió colocar deuda a una tasa similar a la de Estados Unidos. Entonces, si resulta que nos está conviniendo porque nos ven muy bien en el mundo, endeudarnos como acabamos de hacer, y no se puede aflojar más, no se puede ir a la renta universal, no se puede soltar más dinero, como están solicitando tantos. Primero, el año pasado estábamos todos en un mar de incertidumbre absoluta cuando empezó esto, ¿sí? Se empezaron a tomar medidas, al principio más generales, después más quirúrgicas. El año pasado no tuvimos un problema grande como el que tenemos hoy claramente, ¿sí? Eso es lo primero. Más allá de las cuestiones nuestras filosóficas de no impedir la libertad del trabajo, el presidente habló de la libertad responsable, después en el fondo es, como bien él lo dijo, justamente la libertad implica responsabilidad siempre.
Hablamos de comparaciones con otros países. Bueno, yo creo que las comparaciones son buenas en la medida que uno tenga la misma base o la misma vara. Cuando la CEPAL, por ejemplo, que nos pone como uno de los que menos se está poniendo. Bueno, está bien. El problema es que en otros países, en Uruguay tenemos pensión a la vejez, por ejemplo, que es una renta universal a partir de determinada edad, desde el año 1914. Seguro de accidentes de trabajo desde el año 1914. Asignaciones familiares desde 1943 o 44, no me acuerdo, el gobierno de la mesa. Después teníamos las llamadas cajas de auxilio, que eran por sectores, ¿sí? Que derivaron en el seguro de enfermedad general y en el seguro de desempleo general. Por suerte, ¿no? El seguro de paro. El seguro de desempleo, el seguro de paro. Nadie dice que no sea por suerte, nadie dice que no. Lo que yo te digo es, todo eso en economía se llaman los estabilizadores automáticos. Entonces, cuando existe eso, lo que hay que poner por encima es menos que en los demás. Usted dice que en esos casos que se comparan no está eso. Donde no hay. El tema es, ¿la plata que se está poniendo es suficiente? Bueno, a ver, la plata que se está Porque poniendo... eso es la discusión. Bien. Yo creo que el dinero nunca es suficiente. Nunca va a ser suficiente. ¿Se podría poner más? Se ponga poco o se ponga mucho, siempre va a ser insuficiente. Siempre la zanahoria. Bueno, porque en el fondo de la economía es eso, es la asignación de recursos escasos para necesidades infinitas. Que es insuficiente en muchos casos, sí. También veamos una cosa. La pobreza y el desempleo aumentaron. Y ese es el mayor dolor que todos tenemos. Ahora, cuando uno ve el aumento de la pobreza en Uruguay en términos de puntos porcentuales, es bastante bajo frente al resto del mundo que supuestamente puso, no sé, destruyó los castillos y los puso. Está claro, el tema es si esa gente que va quedando en el camino, la gente de los clubes. Mientras estamos acá, hay gente que me escribe de clubes deportivos, por ejemplo, que han tenido asistencia poca y... Estamos claros que hay sectores mucho más afectados, ¿sí? Y que la respuesta que se le pudo dar es la que se le pudo dar. Claro. ¿Sí? Ahora, el gobierno tiene, de todas maneras, de alguna manera, tiene que combatir la pobreza y esos malos números, lo tiene que combatir y tiene que hacer algo por los pobres. De una u otra forma tiene que ser el objetivo de cualquier gobierno, ¿no? El objetivo siempre es el crecimiento que genera empleo y que eso combate la pobreza de manera genuina. Ahora, no solo derrame. Porque empezamos diríamos, con los eslóganes, y disculpadme, pero los eslóganes no es solo derrame. Acá hay una apuesta grande a la inversión. De hecho, estamos hablando de la Comisión de Inversión, ha recibido una cantidad enorme de proyectos, ¿sí? No fuimos ortodoxos, claramente. Hay una cantidad de medidas heterodoxas, entre ellas, estos plan de jornales solidarios, básicamente, es de una heterodoxia fenomenal. Y la verdad sea dicha, obviamente que esto no es de fondo. No, esto es un mero paliativo. Está claro, Lito. Ahora, para que entienda la gente, entraron con este canje de deuda, entraron 1.250 millones de dólares. Sí. ¿Qué se hace? ¿Se lo deja quieto ahí? No. A ver. ¿No se puede sacar y gastar un poquito? Bueno, a ver, ¿cuánto va a ser el déficit de este año? De memoria ahora no lo sé, pero estamos hablando de arriba de 5% del PBI, ¿no, verdad? Bueno, 5% del PBI, 2.750 millones de dólares o más. O sea, es para gastar. De hecho, se te cae la recaudación porque se te cayó la actividad. Vos gastaste más y se te cayó la recaudación porque se te cayó la actividad. No nos olvidemos una cosa. Esta exitosísima realmente colocación de deuda por los márgenes, los bajos márgenes que se obtuvieron sobre el bono del Tesoro americano, y en pesos ni que hablar, ¿sí? Revelan también la confianza de que cuando las cosas se normalicen, el país va a crecer rápido, va a generar recursos y las cuentas se van a estabilizar de alguna manera. No me olvidemos que Uruguay entró el 1 de marzo del 2020 frente a sus pares de calificación con 20 puntos del producto por encima. O sea, si vos supongamos que tuviéramos el mismo producto con el país X, ¿sí? Uruguay tenía 11.000 millones de dólares más de deuda que ese país X con la misma calificación. Eso es un hándicap demasiado grande. Por lo tanto,
Yo creo que lo que se ha hecho, que naturalmente que algún error debe haber habido, eso va de suyo, todos los que hacemos nos equivocamos y después del lunes decimos, hubiéramos hecho otra cosa o hubiéramos cambiado ligeramente las cosas, ¿sí? Todo eso creo que igual, no solo internamente, por lo que dicen las encuestas de opinión pública, sino también en el exterior, lo están evaluando muy positivamente. Pero la señora, ¿por qué tiene que festejar este canje de deuda? No, bueno, te voy a decir una cosa, te voy a contar una anécdota. A ver. Mi mamá, que en paz descanse. Nosotros tuvimos un canje de deuda en mayo del 2003, en el cual yo alguna participación tuve. Mayo del 2003. Estábamos colocando deuda interna, básicamente no podíamos colocar deuda afuera. Las tasas eran siderales. 18% NUI, 19%, cosa. Poco íbamos dándole la vuelta. En octubre del 2003 nosotros colocamos un bono NUI. Era el primer bono registrado en moneda propia de un país emergente en 100 años, imagínate. Hacía 5 meses estábamos casi enterrados, nos habían pedido el default 2 meses antes y demás. Y bueno, hubo una conferencia de prensa y yo salí a decir las cosas. Primer llamada, mi mamá y me dice, yo no entiendo para qué haces eso, ¿qué estás festejando que tenemos más deuda que antes? Claro. ¿Sí? Y yo le decía, no mamá, lo que pasa es que nos estamos endeudando a una tasa mucho menor. Eso implica, primero, que vamos a poder pagar las cuentas, pagar las jubilaciones, pagar los sueldos. Segundo, que con estos intereses menores nos liberan recursos para poder mejorar otras actividades. Y no es para festejar, entre comillas, pero por lo menos es para decir, miren, yo tengo más recursos para otras actividades. Si no, no tendría. Porque además, Lito, parte de eso también hay que... Hablas de la crisis, sí, estás hablando de la crisis del 2002 y acá tenemos una crisis también. Más allá de que podría decirse que la Jetta te acompaña o sos vos la Jetta, no sé cómo lo querés ver. Estás en todas, ¿eh? No sé cómo lo querés ver, pero la verdad, el desgraciado. Es más posible. allá de eso, Es comparando posible. las dos crisis. No, ojalá que podamos salir bien como pudimos salir de aquella, ¿no? Vamos a salir muy bien, vamos a salir muy bien. ¿Cuál de las dos es más jodida? ¿De cuál va a costar salir más? Son dos bien diferentes. Sí, claro. No, pero Una ¿por qué? financiera. Ahí está. La otra es financiera. Esta es económica. Las crisis financieras siempre son más embromadas que las crisis económicas. Siempre. Explícalo a doña Tota. Bueno, una crisis financiera implica que a mí no me prestan y yo no tengo ningún peso, ¿sí? Pero además tengo que pagar deudas y me tengo que apretar más para pagar las deudas que voy teniendo. En la crisis, Todo lo contrario de lo que hablábamos recién. todo lo contrario de lo que hablábamos recién. Por eso festejábamos, comillas, haber recibido esos recursos. Claro. Ahora festejamos porque nos endeudamos más barato, porque podemos pagar la deuda, porque pudimos estirar de vuelta el perfil de los vencimientos y demás. Y de las otras financieras quedan daños mucho más grandes en realidad. Porque además de generar desempleo y además de generar pobreza, genera una destrucción de capital muy grande. Y desconfianza. Y hay que generar mucha confianza. Destrucción de capital. Las crisis económicas estas no generan tanta destrucción de capital, son más cortas en el tiempo, ¿tá? Esperemos que sea más corta. La otra, vamos a ser claros, la otra empezó en agosto del 98 con la crisis rusa. Claro. Pero ¿y cuál es la perspectiva de salir de esta crisis ahora? ¿Cuándo empieza el repunte? A ver, la fecha exacta nadie naturalmente la tiene. Uno está viendo los países de Europa, Estados Unidos y demás que empezaron ahora sí a recuperarse, el Asia y demás. Yo creo que las perspectivas son buenas y en este año tenemos que empezar a ver números buenos en algún momento del año. Espero que sean más pronto que tarde, deseamos que sea más pronto que tarde y confiamos que sea más pronto que tarde. En el 2002 La mano de la te vacunación y la inmunidad, por supuesto, O la sea, inmunidad de rebaño. En el Depende- 2002 te tocó como oposición el Frente Amplio. Y ahora vuelvo a repetir en esta crisis. ¿Cómo ves los dos comportamientos de aquella vez y de esta, del Frente Amplio en la oposición? A ver, en aquella vez claramente la actitud fue bastante mala, en el sentido de las declaraciones y eso nos perjudicaban en teoría en cualquier tipo de negociaciones que teníamos que hacer.
¿sí? Mucho más con, con una perspectiva que había que negociar en el exterior mucha cosa. Ahora, yo creo que... ir a Washington a pedirle plata a Bush y Vázquez pidiendo default acá. Sí, bueno, eso fue sí, el pedido de default fue después, en realidad. Sí, cuando estábamos en Europa cuando pasó. Estábamos en el proceso de consulta previa antes de emitir, antes de hacer la oferta nuestra. Fue en aquel momento. No me olvido más la llamada de Alejandro Achugarri. Me llamó, yo estaba en Londres cuando eso pasó. No importa. Y en esta ocasión, yo creo que no han tenido un juego... en general no han tenido un juego uniforme. Ahí hay diferencias. Los proyectos de ley que el Poder Ejecutivo le pidió aprobar acompañaron y prácticamente se votaron en las dos cámaras el mismo día. Lo que pase después en redes y declaraciones entra dentro del escenario político también. A ver, la interpelación es parte del escenario político. Sí, de vuelta. Los proyectos de ley también yo quiero ver quién vota en contra un proyecto de ley que les quita los aportes patronales a las microempresas por 6 meses, le reduce a la mitad a las pequeñas empresas. No votaron la limitación del derecho a reunión, ¿no? Es la única que no votaron. Pero hablando de la pandemia, porque, bueno, vos por tu cargo pues estás en permanente contacto con el GACH y me consta que seguís de cerca la evolución. ¿Cómo explicás que durante gran parte del año pasado éramos los mejores de la clase y que ahora somos los peores? Los peores literalmente, ¿no? Hoy Uruguay está como el país que mayor cantidad de muertos en relación a la población de habitantes tiene en los últimos 7 días. ¿Hay alguna mea culpa por parte de las políticas que se tomaron por parte del gobierno? ¿Nos dejamos estar en alguna medida? Honestamente, ¿haces algún tipo de reconocimiento de en qué se falló? A ver, uno puede pensar en muchas cosas, ¿sí? Lo que ha visto en el mundo entero, nosotros lo que hicimos fue diferir la primera ola hasta al final ahora, hasta el final marzo del 2000, básicamente marzo del 2021, un año después. En el mundo, salvo que yo vea ahí Nueva Zelanda y Australia, todos en algún momento les pasó lo que nos pasó a nosotros. Con más virulencia o con menos virulencia. Es como que era algo bastante inevitable. Yo no quiero decir que sea evitable, totalmente evitable el nivel que tenemos, que claramente es un nivel que nos desagrada, que estamos muy incómodos y muy preocupados y dolidos. Porque la oposición habla de muertes evitables hoy cuando ha utilizado eso. Bueno, a ver. De vuelta, nadie tiene la respuesta exacta para esto, ni la verdad revelada. Lo que se ha visto en el mundo entero es que han hecho cuarentenas enormes, ¿sí? Y cuando uno suma ahí de vuelta en el mismo ratio que planteó Nacho, de cantidad de fallecidos por millón de habitantes, cuando uno suma todo el periodo, todavía están bastante más arriba que nosotros. ¿Qué pasa? Tú haces la cuarentena se termina, sale todo el mundo desesperado, los problemas psíquicos son terribles, los suicidios, etcétera. O sea, emocionales, hay problemas por todos lados. Tenemos el caso quizás más paradigmático enfrente, donde la cuarentena fue de las más extensas del mundo, de las más severas con restricciones, Argentina, y sin embargo no le dio resultado. Tenemos fronteras nosotros abiertas con Brasil. Y fronteras secas. El problema es que la gente escuchó de la voz de Radi, que es el líder de ese grupo que el gobierno festejó, que dijo, qué bueno que tenemos esto, y vamos a brindar a abrir y con eso tenemos un horizonte bueno. Y el gobierno entendió ese discurso y tomó medidas. Ahora, claramente no fueron suficientes y brindar no se brindó. Lo que digo es, ¿por qué si se le daba tanta bola al GACH, ahora no se tomó exactamente al pie de la letra todas las recomendaciones? A ver, el GACH te hace una cantidad de sugerencias. En algunos casos, en algunos casos no son contundentes tampoco. Si vos lees el informe, en algunos casos no son contundentes. De las medidas que tomamos, recuerden ustedes que entre otras nosotros inclusive suspendimos las clases.
que era de las peores medidas que nosotros en nuestro fuero íntimo que queríamos tomar, de las no quería, de la que Sí, no. Robert Silva vino acá y dijo que hasta no estaba convencido con esa decisión. Está bien. Ahora, los números empiezan a bajar en el grupo de 0 a 19 años, a partir de allí empiezan a bajar fuerte. Se nos habían disparado los números de 0 a 19 años, frente al aumento total, casi duplicaban el aumento total ese grupo en tasa de crecimiento. A ver, ¿qué más se puede hacer? ¿Cuál es el mayor cierre con cierta libertad o con cierta, como dijo el presidente, y que lo comparto plenamente y que lo compartimos todos? ¿Cómo hacemos nosotros para el que nos vende la leña, dejarle que no nos venda la leña? O sea, no había mucho más para hacer, ciertamente. Yo creo que salvo que vaya a ser un cierre total, ¿sí? Y ahí sí, quiero ver cómo aguantamos. Porque además una cosa era el cierre total y cómo nos aguantamos al principio, que cortamos bastante, porque la conducta de la gente fue la que cortó la reproducción al principio, ¿sí? Y otra cosa es un año y pico después que la gente ya no aguanta más. Bueno, pero Israel lo hizo con la vacunación y le salió bárbaro. Sí, ¿No? sí. Podríamos haberlo hecho en ese momento, ¿no? Bueno, está bien. Yo creo que la situación de Israel es distinta no solo por la vacunación. Es una sociedad distinta también lo que está pasando ahora, ¿no? O sea, Sí, yo sé. es otra sociedad que está acostumbrado a otro sufrimiento o a otras restricciones. Sí, una disciplina mayor. Con una disciplina que en esta zona del mundo no parece ser muy acorde. Se nos fue el tiempo, perdón, me están diciendo que se nos acabó el tiempo y tenemos regalos para vos. Ya que estás tan tirado y perdiste plata y Un encima bono. la exoneración tributaria tampoco, por lo menos te vamos a regalar. Ahí El bicho jueves tiene. tuvo un gran regalo. El jueves sí, Para no, un- venimos de vuelo. Venimos. Venimos de vuelo. Hay que decirle un feliz Daily Spa. cumpleaños. Dale, bicho. Un Daily Spa para que disfrutes de Beauty Planet. Y por Bueno, otro lado, muchas Health Prime gracias. te regala un voucher por 3 meses de servicio para uso tuyo de un familiar o de algún amigo también. ¿Ah? Bueno, Así muchísimas que, gracias. Por lo menos venir acá, algo de negocio tiene. ¿viste? $8.000 no son, pero. Te pido tu opinión sobre la encuesta de Twitter que estamos haciendo. ¿Apoyás el paro convocado por el PIT-CNT contra el gobierno? @SantoTV4, sí o no. Una frase en relación a este pedido de paro del PIT-CNT. La verdad que yo no lo entiendo. No lo entiendo. O sea, ¿cuál es el tema? Está bien. Por salud, todos la queremos. Por trabajo, todos los queremos. ¿Quién no está haciendo algo por el trabajo? Se tomaron medidas en el seguro de desempleo. El medio seguro de desempleo era justamente para evitar la destrucción del puesto de trabajo, para conservar su subsidio directo a la empresa, para que la empresa tenga a la persona igual, para evitar el despido. Contra la pobreza, todos estamos contra la pobreza, sí. Bueno. Pero en el último punto, ya sí que eso no lo comprendo. ¿Cuál? Contra el hambre. Lo de los profesores. El de los profesores. Profesores. Ese para Eso mí lo vamos a hablar después. es Sí, porque se nos incomprensible. fue el tiempo. Bueno. Pero justo hoy salió una noticia en el país que es un escándalo. Profesores que faltaron pero miles de horas y después en connivencia con las autoridades de secundaria del gobierno pasado dejaron todo tapado y justificaron lo que no podía justificar de forma irregular. Te voy a dar una primicia, pero sin los números porque todavía lo estábamos revisando porque había un pequeño error. Tenemos los datos ahora de las licencias médicas, de la cantidad y de los días. Cuando los vean, se van a asombrar. Bueno. Se van a asombrar. Hay informe, Muy bicho. bien, gracias Lito, gracias por haber venido, Ah, gracias por tu presencia. Muchas gracias y me alegro que estés bien. Sí, y aparte ya- sos ya el ves, ejemplo ya ves. de que la vacuna funciona. Sí, claro. La vacuna sin duda que hizo la diferencia. Gracias de nuevo. Después de la tanda vamos a venir con los chantas de los calefones, más novedades sobre las irregularidades que denunciamos en la dirección de cárceles y bueno, por supuesto que también la música de Nacho Oves, que con qué se va, a su manera, a nuestra manera. Regrets I had of you, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and saw it through without exemption. I planned each other cause, each careful step on
Muy bien, Nacho, muy bien. ¡Bestia! Recibiendo mensajes varios de gente alabando tu voz y recordando aquellos tiempos. Lo vamos a seguir haciendo a lo largo de esta noche. Y hablando de recordar aquellos tiempos, vamos a ir con las repercusiones de un informe que hicimos allá por el 25 de abril. Patricia Martínez hizo una investigación que en realidad fue muy fuerte porque involucraba a ese señor, el director de convivencia del Ministerio del Interior, denuncias hechas por la subdirectora que estamos viendo allí, subdirectora técnica del INR, tanto contra Santiago González, que es la mano derecha de Jorge Larrañaga, como contra Mario Mendoza, el director del Instituto Nacional de Rehabilitación. Y básicamente el informe se titulaba Cuando fugarse es una papa, porque allí lo que quedaba demostrado es que no se hacían las evaluaciones correspondientes a la hora de decidir trasladar a algunos reclusos a una cárcel de mínima seguridad, como es esa chacra del Penal de Libertad, donde iban a plantar papas y terminaron fugándose 6 reclusos en unos meses del año pasado. Bueno, todo esto, una vez que salió a la luz, gracias a Santo y Seña, trajo consecuencias. Ya se las vamos a comentar, pero antes le damos un pequeño resumen de ese informe que hacíamos hace unas semanas, porque todo se sabe. En Uruguay hay 26 cárceles, de las cuales 18 tienen chacras. Estas se consideran prisiones de mínima seguridad, ya que no hay tejido perimetral y las personas gozan de ciertas libertades que no se encuentran en las cárceles de máxima o media seguridad. En este contexto fue que en junio del año pasado, el Ministerio del Interior presentó el Plan de Dignidad Carcelaria. Nosotros pretendemos como camino cambiar las cosas para que tengamos mejores resultados. Pero lo que no se supo es que entre abril y octubre del año pasado se fugaron de la chacra del Penal de Libertad por lo menos 5 reclusos, algunos de ellos de alta peligrosidad, que según supo Santo y Seña no habían sido evaluados como correspondía. En 2020 hubo alrededor de 5 fugas de una cárcel de mínima seguridad. No salió ni siquiera un comunicado interno de pedido de captura. No salió ni siquiera un comunicado interno de pedido de captura. Para evaluar a los privados de libertad que podrán ser trasladados, se realizan lo que se denominan juntas de traslado con el equipo técnico que en ese momento era liderado por la doctora Milena Mas, subdirectora nacional técnica del Instituto Nacional de Rehabilitación. ¿Ella se hizo responsable? Sí, por supuesto. Ella se hizo responsable de muchas situaciones de la que le coartaban la información. Si bien a la subdirectora Milena Mas no se le dio acceso a las carpetas de las personas fugadas, ella, junto a su equipo, pudo constatar que por lo menos 10 privados de libertad que estaban en esa chacra no debieron haber sido trasladados allí por estar catalogados como personas de riesgo alto o de riesgo medio de reincidencia en sus evaluaciones. Pero no solo eso, sino que la subdirectora también se percató de que en la chacra residían personas que recién habían ingresado al sistema carcelario, cuando se necesita tener por lo menos media pena cumplida para poder estar en ese régimen. Estas fugas, ¿usted recuerda cuál era el perfil de estas personas que se fugaron? Son personas privadas de libertad que son seleccionados de acuerdo a evaluación psicosocial y de seguridad. Cuando te enterás de estas fugas y te haces presente en la chacra, ¿con qué te encontrás? Fuimos 2 días seguidos a cotejar carpeta por carpeta y encontramos elementos importantes y que a mí me llamaron la atención. Por ejemplo, cuando empezamos a mirar las carpetas habíamos visto que había personas que se habían fugado que tenían el OASIS vencido. El OASIS es la pauta de evaluación que maneja el Instituto Nacional de Rehabilitación, el cual lo que nos transmite es el riesgo de reincidencia de la persona. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando llevamos a una persona privada de libertad que tenga un perfil con un riesgo bajo. ¿Y había alguno de los presos que se fugaron o de los que estaban en la chacra que tenían riesgo alto? Sí, encontramos eso con mi compañera. En todas las juntas de traslado mientras que estuvo la doctora Milena Mas, ¿o participaba la subdirectora o participaba algún representante? Exactamente, siempre, si no había un representante técnico, no
no sesionaban. Eso no es correcto. Existieron un montón de juntas en las cuales no participaba un representante de la subdirección técnica. Y yo siempre llamaba, si la doctora no se encontraba, iba siempre un representante. Existieron innumerables juntas en las que no participó un representante de la técnica. En otras oportunidades yo ingresaba al despacho del director nacional y se estaban realizando traslados, y lo cual él me negaba. Yo le decía, bueno, director, no llamó a nadie de la técnica, déjeme que llame a la doctora que representaba la técnica. No, Milena, esto no es una junta. Sé perfectamente cuáles son los papeles de una junta de traslados. Lo que pasaba en las juntas cuando los representantes de la técnica venían y me comentaban de que en las que participaban no tenían voz ni voto. Según los funcionarios que se comunicaron con Santo y Seña, esto el año pasado no era así, o sea, no se participaba la técnica, no se le avisaba a la doctora Milena Mas de cuándo eran las juntas. En todas siempre. ¿Y esas actas están? ¿Usted me las puede sí, señor, dar? Le hacemos llegar. Eso no es verdad. En muchísimas oportunidades no participó la subdirección técnica y yo fui testigo. Se hacían reuniones de directores y ella no participaba. ¿Ella tenía que participar de esas reuniones? Por supuesto, como subdirectora nacional tenía que estar, pero la relegaron, no era invitada a las reuniones y en algunos casos hasta se le cerró la puerta en la cara. En algunas reuniones sí me participaba el director nacional, pero en muchísimas no se me comunicaba para que yo concurriera, y eran reuniones que competían a mi subdirección técnica. Todo el mundo vio y todo el mundo sabe lo que le hacía el director a ella, ¿no? Desplazarla, de hacerla a un costado totalmente, de tomar decisiones solo sin consultarla. Según los testimonios recabados por Santo y Seña, la subdirectora Milena Mas no solo fue ninguneada por el director de Convivencia Santiago González y por el director de Cárceles Luis Mendoza, sino que además tuvo que soportar destratos y gritos por parte de las autoridades. Iba sentado en el asiento de atrás y escuchaba los gritos del director nacional. Sí, todos lo vimos, todos y en distintas unidades. Estar en reuniones técnicas o reuniones de equipos y que se pusiera a llorar. La verdad que yo trato a toda persona con el respeto que merece. Puede ir a hacer rito de hablar con cada persona y no tengo esa costumbre. Lo único que intercambiamos posición y no siempre uno está en la misma idea que el otro, pero siempre con el respeto que merece. Los funcionarios con quien Santo y Seña habló y se comunicaron decían que los destratos por parte de Mendoza hacia tu persona eran constantes. Eso es verdad. Sí, fue así durante toda la gestión. Destratos, golpeteos de mesa, desacreditación como autoridad. Recuerdo una reunión que ella llorando, ahogada, nos contó, no saben lo que me pasó en una reunión. Me gritó el director nacional, Santiago González golpeteó la mesa, me sentí horrible, no me dejaban participar. Hay mucha gente que fue testigo de los gritos y de los golpeteos de mesa. ¿Usted nunca le gritó ni por teléfono ni en su despacho? ¿Nunca debió llorar? Por teléfono pocas veces, no tuve, no sé quién, de dónde, quién manifiesta eso. También hablan de destratos por su parte. ¿Esto es así? Bueno, no. Yo personalmente nunca tuve una discusión con Milena Mas. En muchas oportunidades, delante de gente me hacían callar. El maltrato y el no reconocimiento a la trayectoria, a mi trabajo como autoridad, fue durante todos los meses de la gestión. Pero nunca vos grito. ¿Cómo vamos a andar gritando en una reunión del INR? No hay nada por lo cual gritar. Ni golpes de mesa. ¿Usted nunca golpeó la mesa en ninguna situación, en una reunión? ¿Por qué voy a golpear la mesa? Y yo me sentí menospreciada, maltratada, no valorada como persona, como profesional, pero sobre todo como profesional, porque yo no soy una improvisada del sistema penitenciario. Me he formado toda la vida para trabajar en este sistema. Nosotros vimos que no se adaptaba a nuestro sistema, no se adaptaba a nuestra manera de trabajar. Y nadie puede decir de que el comisario general Luis Mendoza o yo hicimos ese tipo de cosas, porque primero que nada hay que ser caballero, hay que ser gente, hay que ser persona, cosa que nosotros somos. Podemos tener después diferencias en el trabajo. Las diferencias pueden tener. Acá se habla de destratos, gritos, malos tratos, de que salga llorando de las reuniones. Contundentemente yo no presencié eso. También hubo ocasiones de falta de respeto no solo hacia mi persona, sino hacia otros compañeros. Por ejemplo, comentarios dentro del gabinete opinando sobre la orientación sexual de compañeros y de compañeras, y eso me hacía sentir espantoso. O sea, la violencia fue total, de diferentes formas. Desembocó en que yo le solicité al señor ministro del Interior
el cese de ella, el cese en comisión de ella. El director Mendoza le pidió el cese en el cargo, ella pidió renunciar, entre una cosa y la otra. Es de caballeros aceptar la renuncia porque así lo solicitó. Se fue haciendo todo un trabajo psicológico, yo creo, con ella, hasta el punto que, bueno, la mujer no aguantó más y decidió renunciar. ¿Por qué crees que tiene tanto miedo? Y porque es difícil. Esto acá es muy difícil. Acá se ven caras, pero no se ven corazones. Es un ambiente muy pesado. Más pesado del ambiente que está dentro encerrado. Más pesado del ambiente que está dentro encerrado. El machismo del Ministerio del Interior es endógeno. Es endógeno y trasciende cualquier ideología política. Es endógeno y trasciende cualquier ideología política. Yo en un primer momento, cuando nosotros arrancamos esta investigación, intenté comunicarme contigo, tú me atendiste y me dijiste que preferías no dar declaraciones sobre este tema, ¿sí? Y hoy estás acá dando la cara y contando tu verdad. ¿Por qué lo haces? Bueno, así como yo renuncié y me fui en silencio, yo soy una persona de perfil bajo, que no me interesaba exponer la situación de todo lo que había vivido, porque esta situación fue muy triste, muy penosa para mí y para mi familia. No me encontraba, cuando tú me llamaste, en condiciones emocionales como para hablar públicamente, pero me indignó cuando tú me planteaste hoy en la tarde de que las autoridades habían mentido, porque decir que a mí me cesaron del cargo es mentir, siendo que hay una resolución que está firmada por el presidente de la República, en la cual el presidente acepta mi renuncia y está firmada. ¿Te dijo que te iba a cesar en el cargo? Nunca, 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 nunca. Nunca a mí me comunicaron del cese. Mis compañeros, sobre todo, me decían que denunciara, que denunciara toda la violencia que estaba sufriendo, pero... ¿Por qué no lo hiciste? Porque no pude, no tuve las fuerzas y tuve muchísimo miedo. Fue el momento de mi vida creo que más angustiante que me ha tocado atravesar, y sobre todo el tener que retirarme y irme así de esa manera, también para mí fue muy doloroso porque sentía que estaba abandonando el equipo. Y si no renuncié antes, fue por el gran apoyo que tuve con el equipo. El equipo no quería que yo renunciara. Y renuncié porque no quería ser cómplice de la forma que se estaba trabajando. Porque si seguía trabajando, yo era cómplice de la forma desprolija y de las irregularidades que hubo durante toda la gestión. Durante los 7 meses que yo estuve, yo vi desprolijidad, irregularidades, cosas muy pegadas a la ilegalidad. Y yo no trabajo así. Bueno, muy fuertes las declaraciones que hacía la renunciante subdirectora técnica Milena Mas, así como también los otros testimonios que Patricia Martín había recabado, porque ustedes ahí veían caras tapadas, pero estamos hablando de un profesional civil con años de trayectoria en cárceles y un policía también con un cargo de mucho tiempo. Patricia Martín, buenas noches. Buenas noches. Decíamos que pasaron cosas después de este informe y de eso vamos a hablar. Una investigación de urgencia que se inició y tengo entendido que, pero desde el lugar más alto del Poder Ejecutivo, de alguna forma se lo llamó al orden, porque acá las acusaciones y las denuncias y las irregularidades que quedan evidenciadas no pueden quedar en la nada. Pero a Milena Mas, ¿alguien la llamó? ¿Alguien se comunicó con la renunciante subdirectora? Bueno, hasta ahora nadie se ha comunicado con ella. Ella pensó que alguna autoridad le iba a llamar, que ella iba a dar estas mismas declaraciones que dio en televisión, y creo que tiene más cosas para aportar que no las dijo en la entrevista, pero nadie se ha comunicado. Lo que sí hubo el lunes siguiente al informe de ese 25 de abril fue un comunicado del Ministerio del Interior que, entre otras cosas, habla de las cosas que se hicieron en esta gestión, las cosas que se hicieron bien, y aquí quiero aclarar que varios funcionarios estaban muy disconformes con la postura de Santiago González en algunos medios de comunicación, ¿no? Diciendo como que antes no se hacía nada, por ejemplo ladrillos, y que no se plantaba nada. Y más allá del partido político hay funcionarios y ONGs que vienen trabajando en cárceles desde hace muchos años. Entonces estaban enojados con eso de que o está mintiendo o no sabe realmente todo lo que se venía gestando desde antes, ¿no? Acá hay dos grandes acusados, si se quiere, ¿no? Luis Mendoza como director nacional de cárceles y Santiago González, que es la mano derecha del ministro del Interior Jorge Larrañaga, director de Convivencia. Pero vamos al comunicado, ¿no?, que salió horas después de nuestro informe que, como decíamos, emitimos el domingo 25 de abril, ¿no? Y fíjense lo que dice. Ayer, un informe periodístico
indicó presuntas irregularidades en traslados a la unidad 2, a la chacra esa del Penal de Libertad, durante 2020. La unidad, categorizada como de máxima confianza, tiene 72 plazas, actualmente está ocupada por 25 personas. A dicha unidad fueron trasladadas entre marzo y diciembre de 2020 43 personas privadas de libertad desde cárceles de todo el país, todas ellas, atención, todas ellas tras ser evaluadas por la Junta de Traslados y aprobadas por el director Luis Mendoza. Todo lo contrario es lo que denunciábamos. El informe emitido ayer habla de que 6 personas privadas de libertad habrían sido trasladadas a la unidad número 2 sin haber sido analizadas por la Junta de Traslados. Esto es falso. El comunicado del Ministerio del Interior desmiente tajantemente lo que Santillana pudo recabar en sendos testimonios que fueron emitidos en ese informe. Sí, lo primero que podemos decir de este comunicado es que ya hacen un comunicado diciendo que esto es falso sin haber hecho una investigación. Y cuando la persona que denuncia era la subdirectora técnica nacional, o sea, no es cualquier persona. Sí, 2 funcionarios que no quisieron dar su identidad, pero luego la doctora Milena Mas habla ella que las juntas participaba su equipo. Entonces ya dicen que es falso sin haber iniciado la investigación. Claro, y uno dirá, bueno, es la palabra de uno contra la de otro. No, porque hay documentos y ya vamos a ir a eso. Pero sigamos leyendo el comunicado del Ministerio del Interior que dice, esto es falso, según se desprende de las actas, por eso digo, vamos a ver los documentos, remitidas al programa durante el fin de semana, en todos los casos se cumplió los procedimientos legales y administrativos para realizar este tipo de traslados. Patricia. Bueno, ¿qué tenés para decirnos? Justamente ese domingo nosotros dijimos que sí, que nos habían llegado parte de las actas, pero que las actas estaban incompletas. Se lo dijimos a Unicom y Unicom obviamente que reconoció que las actas estaban incompletas y que nos las iban a hacer llegar en la semana. Ahora yo volví a reclamar las actas porque obviamente no me llegaron y lo que me respondieron desde Unicom fue la documentación forma parte del material probatorio de la investigación que se viene realizando y reviste de carácter secreto, o sea que todavía no vamos a poder acceder. Pero mostremos... Pero algo tenemos. Claro. Vamos a mostrar los documentos que nos pasaron. Vamos a entendernos de qué se trata, ¿no? Lo que dice la renunciante, su directora técnica, es no se hacían las evaluaciones técnicas para ver si este preso estaba en condiciones de ir a un régimen con mínima seguridad, como puede ser una chacra. Y se terminaron fugando 6, ¿no? Y a mí me ninguneaban y mis técnicos no participaban. Y entonces Mendoza a dedo decía, este va para acá, este va para allá, y sin hacer lo que la ley dice que hay que hacer. Bueno, pasamos a analizar las actas que nos dio el propio Ministerio del Interior y vamos, la primera PPL, persona privada de libertad, quien había sido procesada por 2 delitos de rapiña, ¿verdad? Bueno, aquí vemos lo que es la resolución, o sea, ya se realizó la Junta y nos mandaron la resolución que sí está firmada por Mendoza, en donde se resuelve que esta persona va a ser trasladada a la chacra, ¿sí? Pero pasemos a el acta que nos mandaron. La primera parte del acta, la primera hoja, dice en la ciudad de Montevideo, a los 6 días del mes de agosto de 2020, siendo las 13, se reúne la Junta Nacional de Traslados en presencia del director nacional, comisario general Luis Mendoza, ayudante del director, la subcomisario Marcelo Urán, y por la subdirección nacional técnica operativa, Cecilia Lamerain. Ella sería la persona que participa por la técnica y esta persona sí forma parte de este equipo. Pero veamos en la siguiente, veamos la siguiente placa, es la segunda, otra hoja de esta misma acta, en donde hablando de este PPL que estábamos hablando, se autoriza el traslado hacia la unidad 2 procedente de la unidad 6 por progresividad, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que está el acta, ¿sí? Y las personas que participaron, pero la última hoja es en donde se firma, donde tiene que estar el nombre de todas las personas que participan y los que participan ponen su firma. Esa hoja a nosotros nunca nos llegó, pero no nos llegó de ninguno de los 6 fugados. Por ejemplo, podemos ver en la siguiente placa la resolución de Antúnez y Esteves, que Nacho, recordemos los antecedentes que tenían estas dos personas. Sí. Estamos hablando de uno que tenía 6 antecedentes penales por hurto y uno por receptación. Es el que sigue prófugo, que se había fugado de la unidad 6 en el 2016. Y el otro, Esteves Machado, es el que llegó a liderar una banda narco en el barrio 19 de abril y lo terminaron asesinando, ¿no? Sí, bueno, aquí nos mandan nuevamente la resolución en donde se resuelve finalmente por la Junta de Traslados llevarlo a la unidad 2 de la chacra del Penal de Libertad a estas dos personas, Luis Marcelo Antúnez González y Manuel Maximiliano Esteves Machado. En la siguiente placa
podemos ver... ¿Quiénes participaron Ahí está. a nivel técnico? ¿Quiénes participaron a nivel técnico? Están todos los directores, pero vayamos a la parte que dice... por la subdirección técnica, Guzmán Herrero y Verónica Rodríguez. O sea que hay dos personas que forman parte efectivamente de la técnica que participaron. Pero ¿qué nos vuelve a pasar? No tenemos No está la firma. la placa, claro, no tenemos la última hoja, o sea, son todas salteadas las hojas que nos mandaron, no está el informe completo, entonces en ninguna aparece la firma en las actas de lo que nos mandaron. Sí aparece la firma de Mendoza en la resolución, pero eso es la resolución final donde ya pasó el acta. Entonces, y lo es más, mismo... nosotros teníamos la información, corregime si me equivoco, pero de que a último momento habían mandado desde las autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación a que los funcionarios firmaran esas actas de meses pasados, Sí. porque las firmas no estaban. Incluso la doctora Milena Mas decía que eso era, como se trabajaba tan desprolijo, era algo constante que pasaba, que meses después se hacían firmar y la verdad que la gente, o sea, los funcionarios no sabían si habían participado o no y terminaban firmando, ¿sí? Bueno, y volviendo al comunicado del Ministerio del Interior, este finaliza diciendo lo siguiente: para agregar mayor transparencia al proceso, el director Mendoza instruyó una investigación de acuerdo al decreto 500/91, la investigación que anunciamos que se comenzó a hacer a raíz de todo lo denunciado en Santiseña, ¿verdad? Claro, pero o sea que, ¿esto qué quiere decir? Que la investigación va a estar a cargo del propio Mendoza, el director del INR, que era quien... Milena Mas denunciaba como subdirectora, quien le mentía diciéndole, no, doctora, esto no es una junta. Y ella veía los papeles y le decía, pero yo conozco los papeles, esto es una junta y usted no tiene la técnica. Entonces, es la misma persona. Yo hablé con representantes del Poder Ejecutivo y les preguntaba eso mismo. Digo, ¿se va a investigar a sí mismo? Me decían, bueno, es posible que haya irregularidades. Me reconocían, ¿no?, la posibilidad de irregularidades, ¿no?, que van a ver si esta investigación las termina reconociendo, pero que de todas formas, a posteriori, pues digo, ¿qué garantía tiene una investigación hecha por el acusado, ¿no? Bueno, que a posteriori, con toda esa información, el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, va a hacer una investigación externa con todas las garantías. Eso fue lo que se me transmitió. También Pero hubo otras repercusiones, ¿no? Sí, hubo otras repercusiones sobre quien fuera el director de la chacra Unidad 2, que es Jorge Solé. Y digo fuera el director porque el 29 de abril lo relevaron del cargo. Nosotros le preguntamos a Unicom por qué él había sido relevado del cargo, ya que fue unos días después de que saliera el informe en Santiseña. Lo que nos dijeron era que dentro del plan de dignidad esto ya estaba estipulado de que él fuera para otra oficina, ¿sí? Pero, Ajá. ¿qué pasa? Según pudimos averiguar, Solé ya había estado a principio de año en esta oficina, que se llama Oficina de Proyectos Productivos, y en realidad él no llegó a estar 3 semanas que se fue. ¿Y por qué se fue? Por diferencias con Santiago González. Entonces, cuando se va, vuelve a ser el director de la Unidad 2. Pero ahora lo vuelven a poner en esta oficina de producción, que gerencia chacras y todo lo que es productivo de las chacras del INER. ¿Hablar con Solé, con el comisario Jorge Solé? Justamente, hablamos con él y nos dijo que esto no era así, que Unicom nos había dicho una cosa que no era, porque en realidad él iba a ser el director de la Unidad 2. Después lo llamaron y le dijeron que lo trasladaban, pero que en realidad no era algo que estuviera estipulado desde antes. O sea que fue una decisión que se tomó ahí en el momento, no como nos dijo Unicom, que ya venía en un proyecto que esto iba a suceder. Entiendo. ¿Y qué pasa con las fugas? ¿Qué pasa con estos traslados que, según las denuncias, se hicieron sin evaluaciones técnicas? ¿Qué te dice Solé? Bueno, aprovechando que él era el director de la unidad, le preguntamos sobre las fugas y lo que él nos dijo fue que obviamente él cuando le traen, le hacen un traslado de personas privadas de libertad, él no tiene que verificar ni nada, se supone que la junta está realizada y él no investiga eso. Lo que sí nos dijo es que él recuerda con certeza en el momento que la doctora Milena Mas vino junto a su equipo y revisó las carpetas y recuerda que ella decía, acá hay presos que no han sido evaluados, que no pasaron por junta. O sea que él recuerda el momento en que la doctora Milena Mas y su equipo decían el año pasado de estas irregularidades que estaban viendo.
No, son abrumadores los testimonios coincidentes en cuanto a que no se hacía. Veremos qué arroja la investigación. Y aparte llegaron una cantidad impresionante de mensajes sobre todo tipo de denuncias en cárceles. Vos hablaste con, tengo entendido, más de 20 familiares de reclusos, ex privados de libertad, reclusos de todo el país, policías, y se abrió una verdadera caja de Pandora que rápidamente, de forma muy sucinta, vamos a enumerar, porque la verdad que no nos da el tiempo, pero da para hacer 10 informes. Estamos investigando, y ya que el Ministerio está investigando, podría ir viendo. Por acá vemos, por ejemplo, venta de ladrillos a particulares sin registro, privados de libertad que salen a trabajar en chacras de funcionarios policiales sin tener autorización judicial, privados de libertad uniformados como policías que roban corderos a vecinos linderos, robos de insumos por parte de funcionarios, cubiertas, ladrillos, alimentos, donaciones, gasoil, cerámicas, grifería, privados de libertad con transitoria que salen a robar y reparten el motín en las unidades. Esto dicho por, esta información viene de los propios compañeros, ¿no? Gente, o sea, no de funcionarios policiales, sino de otros presos que lo ven. Privados de libertad que salen sin autorización judicial a llevar a funcionarios. Animales de jerarcas y funcionarios en los establecimientos, o sea, utilizando el Estado para tener sus propios animales. Sanciona a un funcionario policial por avisar de una fuga a los jefes en horas de la madrugada, como que estaba molestando y los sancionaron. Funcionarios que detienen una fuga y no se les toma el acta del hecho. Esto es muy grave y son funcionarios policiales de años de cárceles que están denunciando estas cosas. Recargos de horas a funcionarios policiales que denuncian, beneficios por amiguismos cuando estás del lado de los buenos, amenazas a funcionarios por medio de presos pesados, mandados por altos cargos, yo si no te portás bien te mando a este, y traslados por coimas. Eso todo lo que ha llegado con respecto a cárceles. Si tendrás tema entonces para seguir investigando, para que todo se sepa. Muchas gracias, Patricia Martín, y estaremos a los resultados de esa investigación. Ahora, antes de ir a la cartelera de chantas, les quiero presentar un lanzamiento de Sarubi que es realmente una delicia, los nuevos Frankfurters Angus Sarubi. Hecho con carne Angus certificada y en sus versiones tradicional, relleno con queso y relleno con cheddar y barbacoa. Mucha más carne y mucho más sabor. Veamos la presentación. Llegaron los nuevos Frankfurters Angus Sarubi, con carne Angus seleccionada y libre de gluten. Probalos en sus 3 sabores, tradicional, rellenos de queso y rellenos de cheddar y barbacoa. Nuevos Frankfurters Angus Sarubi, los mejores de toda la historia. Y ahora vamos a recibir desde Alemania a Bernardo Woloch con su célebre e interminable cartelera de chantas. Si te garcaron con la plata, si se te ríen en la cara, en Santuseña nunca falta la cartelera de chanta. Nunca faltan. Bernardo, ¿qué tal? Buenas noches. Y vamos a ir con unos viejos conocidos, ¿verdad? Así es, Nacho, vamos a ir con unos viejos conocidos del año pasado, los estafadores de Calefones, no sé si te acordás de ellos. ¿Tenés memoria? ¿Cómo olvidarlos? Pero bueno, la jugada, ¿cuál era, básicamente? El objetivo siempre acá es que la gente se entere para que esto no siga ocurriendo, pero estas personas siguen estafando, estas dos parejas siguen estafando, te llevan el calefón a tu casa, está pinchado, no anda, está roto, cuando lo querés devolver, ahí empiezan a haber unos problemitas de comunicación. Vamos a recordar lo que fue aquella cartelera y después contamos las novedades, porque todo se sabe. La contacté como Lorena Ballestero desde el Facebook y bueno, empezamos a hablar y esas cosas, empezamos a coordinar. Era una muchacha, a nombre de ella estaba el Facebook, Lorena Ballesteros. Estaba la foto del lugar, yendo para Pando antes del arroyo Pando, cuando comienza el puente ahí abajo a la derecha. ¿Cómo se llamaban ellos? Calefones del Norte. Pero después igual tenían fotos de como que se colocaban en la ruta también con los calefones. Estos vendedores son dos parejas que ofrecen sus servicios a través de distintas empresas. Me dio esta garantía, perdón que me ría, pero cuando me dio la garantía la dudé mucho. Y me llama la atención porque acá no firma como Lorena Ballestero. Los compradores sabían que al tratarse de calefones usados podrían tener algunas fallas o averías, pero nunca se imaginaron en el estado en que lo iban a recibir. Pero la verdad que el calefón que traían estaba destrozado. Ahí mismo, lo que era en la calle, saqué la puerta de casa, saqué lo que era el nylon y vi la parte del calentador, digámosle, reloj y demás, no están.
Tiene un calefón vacío. Tiene el agujero donde va toda la parte del calentador, que lleva 3 tornillos y la goma. Esa parte no existe. Lo colgué, lo enchufé y empezó a perder agua por todos lados. Pinchado ahí, mirá. Pierde agua. Cataratas. Por todas las uniones, por todos lados, como si adentro no tuviera nada. Estaba toda la resistencia rota, arena, pero arena, mucha arena, kilos y kilos. Entonces, los estafados intentaron ejecutar la presunta garantía, pero los vendedores le dijeron que debían llevarles el calefón roto y esperar 15 o 30 días para que se lo repararan. Quería llamar por teléfono, no me atendía casi nunca. Digo, ¿cómo 15 días ya? Y más o menos que me enojé, ¿no? Le digo, me lo vendiste roto, le digo. Lo técnico, venís y ya lo bichás desde acá. Y ahí empezó todo lo peor, porque empezó a decir que no, que me tenía que fijar el papel, que tenía 6 meses de garantía, que ellos tenían 15 días para llevárselo. Y la llamé enseguida porque me dijo, no, llamame cualquier problema que tengas. La llamé, me dijeron, sí, te vamos a cambiar. Ah, no, bueno, capaz que se nos mezcló con algún calefón que estaba roto, me dijo. Ellos en todo el tiempo te juran y te rejuran que ya te pasaron la ubicación, que están ahí, que puedes ir cuando quieras, que puedes reclamar las veces que quieras. Le decía, bueno, tenés que, bueno, me vas a venir a cambiar el calefón, ¿qué pasó con el calefón? Ay, bueno, sí, estamos con pila de trabajo, perdoná, se nos traspapelando todo esto de los calefones, no estamos dando abasto, somos solo 2 personas. ¿Quieres calefón? Sí. ¿Por eso las cámaras y las cosas? Porque trabajo en Santo Iseña. ¿Eh? Trabajo en Santo Iseña. ¿Y quién te mandó? ¿Qué pasó? ¿Cuidado los calefones? ¿Usted vende calefones? Sí, somos una de las familias que venden calefones, somos 2. ¿Y se puede pasar a ver? No. Mucha gente denunció a ustedes que vendían calefones pinchados. A nosotros no. Buscar a la persona que es. ¿Quién es? Germán Díaz, Lorena Ballestero. Buscar a esas personas que se mudaron hace unos días, tenían los carteles acá. A mí es bien sencillo. Hace un año que vivo de esto. Sí. Nunca he pisado una comisaría y han ensuciado hasta mi mujer de estafa, de esto, lo otro. Es esa persona. No somos nosotros. ¿Vos cómo te llamás? Carlos Martín Giles Silvera. ¿Y no tenés nada que ver con ellos? No, nada que ver con eso. Esa persona aprendió, por decir así, para arreglar los calefones, ¿no? Y se puso a arreglar. Pero ¿qué hacía? Te ponía hasta pegapren. Yo lo sé porque me han venido clientes a traerme las cosas. Me ha arruinado el negocio. Son 2 empresas. Una se fue, que era la que tenía y los problemas, que se llama Calefones del Sur, que es Lorena y Aguirre, Germán Silva, Loger Calefones, y porque tienen varios perfiles falsos. Para que ellos lo reparan, consiguen compra en el basurero, los como lavan, los embalan y los publican a 1.500 pesos. Ellos. Ellos vivían acá, en el apartamento 5, nosotros en el apartamento 3. Para escuchar la otra campana, nos trasladamos 1 kilómetro para venir a buscar a Lorena Ballestero y Germán Silva, los dueños de Calefones del Sur y Loger Calefones. Mucho gusto, soy Bernardo Santo Iseña. Germán, yo te explico, mirá. Sí. Da un raconto. Durante 8 años nosotros alquilábamos esa chacra para poner el taller de calefones. Nosotros de Calefones del Sur. Nosotros hace 4 años que hacemos eso. ¿Ellos también reparan? No, ellos compran calefones, los envuelven en papel film y los entregan. Pero ustedes en algún momento trabajaban los 4 juntos, ¿verdad? No. Le dimos para entregar, hacer entregas de calefones y resulta que cobraban más de lo que nosotros vendíamos los calefones, que era un precio súper bajo, 1.500, 2.000, dependiendo del estado del calefón el precio. Sí. No podés vender un calefón que sabes que se va a pinchar en 3-4 meses con una garantía de 2, le pones 6, en fin, es todo un tema de conocer cómo son los calefones. Ya a mí me irrita, indudablemente, que me pongas a la altura de esa gente. Ella tiene un hermano en el Ministerio Interior, pero son 2 ocupas, 2 delincuentes con mucho antecedentes. Yo tengo la capacidad de venderle, de que venga un diputado, de que venga un senador, tengo la capacidad de venderle a la gente. Yo he puesto, ¿no? Tarjetas ahí, pero claro. A todo el mundo le vendemos, cualquiera que tenga... ¿Qué intendente, diputado o senador vino? El nombre no me acuerdo. ¿No tenés la tarjeta ahí? Bueno, fue en octubre del año pasado cuando hacías esta cartelera de chantas, ¿no? Fue en octubre de 2020, bien dicho, el año pasado. Y el año pasado, igual que ahora,
entre las dos parejas, los 4 estafadores, se siguen echando la culpa los unos a los otros. Y recientemente nos contactó un estafador y nos contó y nos mostró audios de de Germán Silva, contando cómo los que estafaban eran nosotros. Vamos a escucharlo. A ver. Carlos Martín Giles Silvera. Y ella se llama Susi Lorena Vincent Goro. Se hace llamar Lorena a veces. Incluso si te dieron un papel de garantía, vas a ver que es una réplica a nuestro papel. Es increíble, increíble, increíble. Si no me hubieses contado que le compraste a él, lo hacía, pero ahora que lo haces, no, porque yo con ese bichicome, denigrar mi trabajo, que sí es de verdad, y denigrarme a mí mismo por ese bichicome que te genera las dudas, no. Usted también, compañero, hay que comprar con esa caripela. ¿Usted vio lo que es esa cara? Tirarnos temblada. Esto es como la reedición de lo que habíamos visto en el informe, Exactamente. ¿no? Se tiran estiércol entre ellos. Se echan la culpa entre ellos y además todos dicen que nunca fueron a una comisaría, que no tienen denuncias, pero más allá de lo que digan, lo cierto es que los 4, Susi Lorena Vicengoro, Carlos Martín Giles Silvera, Lorena Aguirre Ballesteros y Germán Silva, los 4 siguen estafando. ¿Cómo sabemos ¿Cómo esto? lo sabés? ¿Cómo Claro, te enteraste de que siguen? porque desde octubre de 2020, que salió recién esta cartera de chanta, la cartera de chanta de los calefones, todo el tiempo se empezó a escribir gente. A mí también me estafaron, fíjate que acabo de comprar un calefón. Y bueno, no paran de estafar, todo el tiempo siguen estafando. ¿El modus operandi es el mismo? El modus operandi es el mismo. Te llevan un calefón que parece que estuviese bien, que está embalado, lo pones, lo colocás, está pinchado, pierde, tiene problemas. Vos pedís que te lo vengan a buscar para devolvérselos, no te lo devuelven, se lo tenés que llevar. Cuando lo llevas, te llevas otro pinchado y así una calecita constante hasta que te bloquean o bueno, que directamente te cansás de seguir peleando con estos chantas. No, pero les están tomando el pelo a todo el mundo, ¿no? Obviamente a los clientes, pero a la justicia también, ¿no? ¿Y qué le dicen a las personas? Bueno, hablando de eso que vos decís de tomarles el pelo, Carlos Martín Giles, por ejemplo, una tomadura de pelo que le hace a las personas, les dice, primero que vayan tranquilos a hacerle la denuncia, que no tienen ningún problema, que pueden hacer la denuncia. Segundo, mira, ahora están acá los comentarios. Segundo, les dice, por ejemplo, que si quieren se puede comunicar con su buffet de abogados. Parece que tiene un buffet de abogados. Y si no, en la siguiente, ahí está. Y lo otro que también les dice es que sin ningún problema, con mucho gusto, si quieren encontrarse en un juzgado, que ellos encantados van a encontrarse con ellos. Qué rostro de piedra, ¿no? Ahora, es un delito, esto ya lo dijimos, es una estafa. No importa el monto del dinero, porque acá hemos visto estafas con casas prefabricadas por miles y miles de dólares. Acá me dirás, bueno, son 3.000 pesos. Bueno, tampoco es tanto. Sí, pero no queda solo en el dinero, ¿verdad? Claro, porque bien dijiste, hubo estafas de $15.000 y hubo estafas de 3.000 pesos y son todas estafas. Para nosotras son todos importantes. Pero acá se va un poquito el tema de esta cartelera porque nos escribió también otro estafado que enchufaron el calefón y por los gritos del hijo se dieron cuenta de que se estaba electrocutando. No. Tuvieron que llegar y tuvieron que bajar la llave. Mirá, acá está la foto de la persona en el hospital. No, casi lo matan. Esto es grave, de verdad. Más allá de una estafa, esto es casi un delito de homicidio. Claro. Pero ahí hablamos con las personas que fueron estafadas y que pasaron por esta situación terrible y nos mandaron el electrocardiograma, que lo vemos acá en pantalla. ¿El electrocutado? Del electrocutado. Y hablé con un... ¿Es ese que tenemos ahí? Exactamente. No entiendo nada, pero bueno. Está, yo tampoco entiendo nada, pero hablé con un cardiólogo y me dijo que por suerte la persona está sana, no tiene ningún inconveniente y que bueno, más allá del mal trago, la persona está bien. Ahora... O así que están los calefones del sur y están los calefones del norte también. Exactamente. Todo chanta. ¿Qué pasa con los del norte? Martín Giles y Susi Vincent, ellos no esconden su identidad. Si vos buscás en Marketplace, por ejemplo, calefones, vas a encontrarlos a ellos vendiendo con cualquiera de esos nombres o sus apellidos. Pero ¿qué pasa con los otros? Ellos sí cambian su identidad, sí van cambiando. Y ahora los pueden encontrar como Milena Osorio. Estas son algunas imágenes que se puede ver en Marketplace. Pues bueno tomar nota, entonces. Desde acá nosotros hacemos lo que podemos para advertirles, claro, pero es como el juego del gato y el ratón. Es increíble la impunidad, ¿no?, de esta gente que aún escrachada en televisión siguen como si nada y no pasa nada. Eso es lo que venimos a denunciar y para que la gente esté atenta, si a veces la justicia no actúa por los tiempos y por la pandemia que estamos viviendo también, que la gente esté atenta si llegan a comprar un calefón en la zona de Pando o aledaños, cuidado.
Sí, es la zona, por lo menos lo que hay que advertir. Gracias, Bernardo. No, gracias. Nos tenemos que ir a la tanda, le recordamos la encuesta de Twitter para ver el resultado ahora en unos minutos con respecto al paro que convoca el PIT-CNT. ¿Vos apoyás a ese paro contra el gobierno? ¿Sí o no? Nacho Oves, un temazo de Simple Red y ya venimos con más Santiseña porque todo se sabe. Bueno, señores, ya veo que está y no me voy a quedar atrás. También. Llegó el momento de compartir una Dado Beer. Una IPA Session. La primera cerveza artesanal de Brasil. La primera cerveza artesanal de Brasil, sabrosa, refrescante, independiente como el vos. ¿Cuál preferís? ¿Cuál dijiste? ¿Pablo? La IPA es la mejor. Es la de hoy. Puede ser la clásica American Lager 100% pura malta o sus variedades IPA, Weiss, Lev, probalas todas. Es seguro que vas a encontrar tu cerveza preferida y será una Dado Beer. Pereira aún no toma porque ya se mareó en la silla. Ya. Póngase de pie ahí, Nacho. Bueno, antes de irnos, vamos a ver el resultado de la encuesta. El resultado de la encuesta con respecto al paro. ¿Apoyás el paro convocado por el PIT-CNT contra el gobierno? ¿Sí o no? A la pelota, 94% no. Solo un 6% sí. Por más que no es representativo, obvio, es elocuente, ¿qué querés que te diga? Y va de la mano con las encuestas que veíamos al principio, que dan un 60% de aprobación al gobierno, ¿no? Entonces nadie debe llamarse a sorpresa. Bueno, saludos para despedirnos a Nico Crosa, a Nico Crosa, nuestro editor, está cumpliendo años en el día de hoy. Feliz cumple, Nico, un capo. Mañana tenemos otro acá. Mañana tenemos otro cumpleaños por acá. Te va a festejar. Bueno, Woloch. Está bien, salud por él entonces. Bueno, ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? Yo tengo voy a estar ahí el saludos. domingo que viene. Bueno, ¿Cómo? Tengo saludos pendientes para Santiago Lenoble, mi primo, y para mi primo Jorge también. Y quiero mandarle un saludo a Pilar, que el programa pasado también fue parte del apoyo del programa espacial que tuvimos. Bueno, yo tengo un yo saludo para Alberto, Adrián y Sebastián de la Provincia de la Leña, de ahí frente al zoológico que nos miran siempre. Y a Roberto también. A Roberto también, es un cliente que paga. Yo tengo saludos para todos, entonces, un saludo muy especial para... Uno más. Uno más. Para mi viejo que mañana también cumpleaños, a Daniel, un abrazo grande. ¿Cómo no? Feliz cumpleaños para él. Nos despedimos con un temazo de Nacho. Hasta el domingo que viene con más Santiseña. Your flowers, I hope he holds your hand, give you his hours when he has a chance, take you to every party, 'cause I remember how much you loved today, do the things I should have done when I was your man, do
apasioné.